Bienvenidos a Brian Audionovelas, donde las historias cobran vida a través de la voz, con la siguiente parte de esta gran historia. Como siempre, ninguna de las historias publicadas aquí es de mi autoría, solo las comparto para el disfrute de todos los oyentes. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos dueños. Un cierto gato mágico de Hogwarts, capítulo 141. El aumento de los precios de los gatos. Temprano en la mañana siguiente, Charlie despertó de su cultivo y regresó al dormitorio, solo para descubrir que jóvenes magos como Alice y Hermione ya se habían despertado. Sacaron los grandes baúles de debajo de sus camas, vaciaron la ropa de sus armarios y los libros de magia de sus escritorios. Aparte de un ligero atisbo de reticencia, sus rostros reflejaban mucha más alegría ante las próximas vacaciones. Hoy en día, en todo Hogwarts, salvo unos pocos profesores, prácticamente todos los docentes y alumnos abandonan Hogwarts para regresar a sus hogares, sin volver a la escuela hasta más de 2 meses después. En el césped fuera del castillo, Neville, aquí, lo acabo de encontrar en la esquina del baño. Charlie, que estaba en brazos de Alice, oyó la voz de Ron que venía de cerca y giró la cabeza para mirar. Resultó ser Trevor, el sapo de lomo dorado de Neville, que anhelaba la libertad. Aprovechando que Neville estaba confinado en casa por las vacaciones y que le faltaba atención, se había escapado una vez más, pero afortunadamente, Ron lo encontró por casualidad y se lo devolvió a Neville. Bien, ¿están todos los alumnos de primer año aquí? La alta figura de Hagrid se erguía en el césped, saludando con la mano a todos los jóvenes magos de primer año, y los condujo hacia la flota de barcos junto al lago Negro. Cuando comenzaron las clases en su primer año, cruzaron el lago Negro en barco para ir a Hogwarts, y de igual manera cruzarían el lago Negro en barco para irse de Hogwarts cuando llegaran las vacaciones, poniendo así un broche de oro a ese año de estudios de magia en Hogwarts. En este año, jóvenes magos como Alice tuvieron su primer contacto con la magia, aprendieron a usar la magia de su linaje para lanzar algunos encantamientos sencillos, aprendieron a identificar hierbas y prepararon algunas pociones mágicas de bajo nivel. Además, aprendieron sobre la historia del desarrollo del mundo mágico y vieron muchas cosas mágicas que nunca antes habían visto, lo que podría considerarse como un primer paso en el camino de un mago. En cuanto a Charlie, su trayectoria en Hogwarts este año le había traído cambios trascendentales. Mediante la lucha contra diversas criaturas mágicas en el bosque prohibido y la realización de ataques nocturnos furtivos para fotografiar en secreto a un gran número de jóvenes magos dentro del castillo, su rango había ascendido del nivel 1 al nivel 9, y su fuerza física había mejorado enormemente. Junto con su continuo estudio de magia, su barra de habilidades ahora tenía cerca de 300 habilidades de encantos. Aunque la mayoría de ellas no eran de alto nivel, y solo había unas pocas orientadas al combate, combinado con su cuerpo físico, en situaciones de 1 contra 1, aún le proporcionaba la capacidad de combate para aplastar fácilmente a magos adultos comunes. Además, también había reclutado a un grupo de subordinados. El dragón Norbert, que era menor de edad pero cuya fuerza en combate no era inferior a la suya. Los lobos gigantes expertos en el cerco cuerpo a cuerpo. Y la acromántula, que poseía un veneno mortal y podía escupir telarañas. Si algún enemigo se atreviera a enfrentarse a él en el bosque prohibido, Charlie ni siquiera tendría que moverse. Podría hacer que el enemigo sufriera en cuestión de minutos el destino de ser rodeado y despedazado. Por supuesto, todo lo anterior no era lo más importante. Lo más importante era que su transformación había alcanzado el nivel 10 y conocía el método específico de transformación del animago. Durante estas vacaciones de verano, por fin podría intentar realizar la transformación de animago. Una vez que lo lograra, tendría una alta probabilidad de recuperar un cuerpo humano y ya no tendría que preocuparse por ser asimilado gradualmente por un gato. Sin embargo, su única preocupación en ese momento era que, a través de su investigación sobre el animago, había descubierto que una transformación en animago no era algo en lo que uno pudiera convertirse en lo que quisiera. Tenía cierto grado de aleatoriedad y no estaba completamente controlado por la voluntad del mago. El animal en el que se transformaba solía reflejar la personalidad del mago y su predilección por cierto tipo de animal. La inclinación de Charlie era muy obvia. Convertirse en humano, poseer un físico verdaderamente humano, y su alma también era un alma humana. Por lo tanto, según el principio de transformación del animago, la posibilidad de que se transformara en humano seguía siendo muy grande. Pero más vale prevenir que lamentar. Y si tuviera mala suerte y se encontrara con esa probabilidad de 1 entre 10, o incluso de 1 entre 20, de no transformarse en humano, entonces sí que se enfurecería y se volvería loco.
Estación de Hogsmeade. Alice, Hermione, Ron y Harry se acercaron uno por uno para abrazar y despedirse de Hagrid. Hagrid también sacó un exquisito álbum de fotos encuadernado en cuero del gran bolsillo de su abrigo de piel de topo y se lo dio a Harry. En el interior había varias fotos de los padres de Harry, que Hagrid había pedido escribiendo cartas a los compañeros de clase de los padres de Harry durante los últimos días. ¡Wow! 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 El expreso de Hogwarts comenzó a moverse lentamente entre silbidos. Durante el trayecto, Alice, Hermione y las demás charlaron y rieron alegremente, hablando de sus planes para el verano, prometiéndose escribirse durante las vacaciones y quedando en visitar juntas la casa de Ron. En cuanto a Charlie, pasó todo el viaje descansando la vista y meditando, organizando repetidamente en su mente todos los detalles del proceso de transformación en animago, asegurándose de completar la transformación sin un solo error. Porque esto era demasiado importante para él. El expreso de Hogwarts transportaba a todos los jóvenes magos de Hogwarts, alejándose gradualmente del remoto castillo y de los lugares de reunión de los magos, para llegar al mundo de los muggles. El paisaje que se veía por la ventana también fue evolucionando gradualmente, pasando de bosques, lagos y montañas a bulliciosas ciudades muggles y hileras de cuidados campos de cultivo. Antiguos edificios medievales se transformaron en modernos rascacielos, como si cruzaran las fronteras del tiempo en un instante. El joven mago comió grajeas de todos los sabores, varitas de regalo y cirranas de chocolate mientras se quitaba sus túnicas de mago y se ponía las chaquetas y abrigos cortos de la sociedad muggle. En este momento, si un muggle común y corriente entrara, probablemente no podría imaginar que todos los niños en ese carruaje fueran jóvenes magos capaces de realizar magia. Finalmente, alrededor de las 4 de la tarde, el expreso de Hogwarts llegó al andén de la estación King's Cross. En el andén 9 3/4 de la estación King's Cross, un viejo guardia demacrado custodiaba la barrera. Para no llamar la atención de los muggles que se encontraban fuera del andén, solo dejaba pasar a 2 o 3 jóvenes magos a la vez. De lo contrario, incluso con encantamientos utilizados para disminuir la atención de los muggles, un grupo de jóvenes magos emergiendo repentinamente de la pared seguiría haciendo que los muggles se sintieran extraños. Adiós, Harry. Adiós, Ron. Adiós, Hermione. Adiós, Alice. Adiós, pequeño Charlie. Al abandonar el andén, los jóvenes magos saludaban y se despedían inconscientemente de las 4 personas y el gato que esperaban en la fila. El rumor de que esas 4 personas y ese gato habían luchado valientemente contra los mortífagos antes de las vacaciones aún tenía un gran impacto en los demás jóvenes magos. Por supuesto, a excepción de ese grupo de pequeñas tsunderes de Slytherin. Ellas siempre mantenían la cabeza bien alta, caminando con los pasos elegantes de una antigua familia al abandonar el andén, como si fueran las magas más llamativas de ese andén. Yo también debo comprar un gato fantasma como mascota durante las vacaciones, y también le sugeriré a mi hermana pequeña, que está a punto de ir a la escuela, que compre un gato fantasma como mascota. Yo también. En la cola, Charlie oía de vez en cuando las conversaciones de muchos jóvenes magos que lo señalaban con el dedo. Esto le hizo pensar que tal vez, cuando comenzaran las clases durante las vacaciones de verano, el dueño de la tienda de mascotas en el callejón Diagon aprovecharía la oportunidad para subir los precios de los gatos. Capítulo 142. Preparándose para el animago al borde de la carretera, a las afueras de la estación King's Cross, Alice abrazó a Charlie mientras se despedía por última vez de Hermione, Harry y Ron. Mientras tanto, el padre de Alice, Roman Watson, el experimentado jefe del departamento de policía de Surrey que había servido durante mucho tiempo en círculos oficiales, utilizando sus magníficas dotes de conversación, reunió al tío Vernon y a la tía Petunia de Harry, a los padres de Hermione, el señor y la señora Granger, y a los padres de Ron, el señor y la señora Weasley, con quienes charló de forma muy afectuosa. Como vecinos de Surrey, el tío de Harry, Vernon, simplemente trabajaba como director en una empresa fabricante de taladros llamada Grunnings, mientras que el padre de Alice, Roman Watson, era el jefe de policía más poderoso del sistema policial de Surrey. Para Vernon, Roman pertenecía a la élite absoluta de la sociedad, un tipo de existencia a la que normalmente ni siquiera podría acercarse. Por lo tanto, al enterarse de la identidad de Roman, Vernon, naturalmente, mostró su máximo entusiasmo, con la esperanza de causar una buena impresión a Roman y ver si podía establecer una conexión para obtener algunos beneficios en la etapa final. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network, que cuenta con una amplia colección de obras para leer. Como al principio, Vernon se mostraba muy reacio a ir a buscar a Harry.
Ahora, deseaba que Harry pudiera charlar un poco más con Alice y los otros jóvenes magos para tener más tiempo de entablar una buena relación con Román y lograr que Román lo recordara. Al ver esta escena, Charlie, en brazos de Alice, no pudo evitar suspirar. Quizás, debido a la buena amistad que Harry tenía con Alice, las vacaciones de verano de Harry no resultarían tan miserables. En cuanto a los padres de Hermione, el señor y la señora Granger, eran personas bondadosas por naturaleza. Dado que Román, como jefe, estaba dispuesto a rebajar su estatus para congraciarse con ellos, no tenían ningún motivo para negarse. Por último, no hacía falta mencionar a los padres de Ron. Puede que a Molly no le importara mucho un jefe mugle, pero Arthur era diferente. Como jefe de la oficina de uso indebido de artefactos mugles, estaba sumamente interesado en toda la tecnología mugle. Por lo tanto, en su opinión, poder charlar con algunos mugles era, naturalmente, un asunto muy interesante. ¿Por qué Román, un jefe digno, rebajaría su estatus para comunicarse activamente con los demás y entablar buenas relaciones? El propósito, por supuesto, era su hija, Alice. Como mugle, aunque era un jefe con un estatus social y un poder extremadamente altos, no podía ser de mucha ayuda para Alice. Por lo tanto, al ver que Alice tenía una gran relación con los tres jóvenes magos Harry, Ron y Hermione, quiso entablar buenas relaciones con sus padres para brindar ayuda y apoyo a Alice. Para ser honesto, al ver la actuación de Román, Charlie no pudo evitar sentir un poco más de aprobación por él. El hecho de que pensara en Alice hasta en los detalles más pequeños demostraba que, como padre, realmente ponía mucho empeño en cuidar de Alice. Que tengas unas estupendas vacaciones de verano. Después de terminar de despedirse de los tres que sostenían a Charlie, Alice se acercó a Román y sonrió, diciendo: «Papá, vámonos». Alice, como era de esperar, se había percatado de las acciones de Román. Siendo tan precoz, adivinó la intención de Román, por lo que su corazón aún se sentía algo conmovido. La palabra papá también conllevaba un poco más de emoción que antes, ya no era simplemente dos palabras usadas por formalidad. Muy bien, vámonos a casa. El decano Strong ya te ha preparado una cena espléndida. Al oír a Alice llamarlo papá, Román se animó al instante. Mientras su hija lo reconociera más, todos sus esfuerzos no habrían servido de nada. Papá, no vuelvas todavía. Primero, déjame en el sitio al que fuimos la última vez. Necesito comprar algunas cosas antes de regresar. Para transformarse en animagos se necesitaban objetos como una mandrágora, viales de cristal y una crisálida de polilla calavera. Todos estos objetos solo podían adquirirse en el callejón Diagon. Por lo tanto, en los últimos días, Charlie ya le había dicho a Alice qué objetos necesitaba, e incluso le informó que tenía la intención de cultivar su transformación en animago durante las vacaciones de verano. Para un gato, el proceso de criar un animago no sería tan sencillo como para un humano, por lo que algunos asuntos requerían la ayuda de Alice para completarse con éxito. Sin embargo, no le dijo a Alice que la forma de animago en la que quería transformarse era humana. Charlie pensó que sería mejor explicárselo a Alice después de la transformación. De lo contrario, decirle a Alice en ese momento que la gata que había criado estaba a punto de convertirse en humana sería bastante incómodo. Al salir del callejón Diagon, ya eran las 5 de la tarde, y para cuando regresaron de Londres al orfanato, el cielo se había oscurecido por completo. Después de una cena suntuosa, Alice, Román y Dean Strong, del orfanato, charlaron sobre su vida diaria en la escuela Hogwarts de magia y hechicería durante el último semestre. Por supuesto, no mencionó el incidente en el que ella y Harry irrumpieron en la tierra prohibida en el cuarto piso, limitándose a compartir algunos sucesos interesantes y maravillas mágicas que ocurrieron en la escuela. No fue hasta las 11 de la noche, después de que Román abandonara el orfanato y Dean Strong llevara a los demás pequeños de vuelta a sus habitaciones para dormir, que Alice cogió unas tijeras y unas pinzas y se fue sola al gran patio del orfanato. En cuanto a Charlie, que había desaparecido justo después de la cena, ya estaba esperando a Alice con la cola enroscada alrededor de una mandrágora. El primer paso para ejecutar la transformación de animago era que, durante la luna llena, uno debía sostener una sola hoja de mandrágora dentro de la boca. Y en ningún momento se podía tragar la hoja ni sacarla de la boca. Este período de retención de la hoja en la boca debía durar un mes completo. Si durante este mes la hoja se desprendía de la boca, habría que esperar a la siguiente luna llena antes de volver a empezar. Esta noche había luna llena, así que Charlie planeaba empezar a sostener la hoja de mandrágora hoy mismo. Al fin y al cabo, el proceso de sostener la hoja llevaba mucho tiempo, y si quería completar su transformación en animago antes de que terminaran las vacaciones de verano, tenía que empezar cuanto antes.
Corta la hoja más pequeña y métela en mi boca, si no, me costará sujetarla. Al ver a Alice acercarse, Charlie dejó la mandrágora y escribió en el aire con su cola. Alice se puso en cuclillas en el suelo, recogió la mandrágora y asintió. Luego, con cuidado, usó las tijeras para cortar la hoja de mandrágora más pequeña. Sujetó con unas pinzas aquella diminuta hoja de mandrágora y, siguiendo las instrucciones de Charlie, la colocó lentamente en la boca de su gato. Sinceramente, comparado con un humano, intentar sujetar una hoja en la boca de un gato durante mucho tiempo era una tarea muy difícil. El tamaño y la estructura de la boca de un gato seguían siendo muy diferentes a los de un humano. Sin embargo, para Charlie, esto no significaba nada. Como experto que había elevado el Xingyi Quan al nivel 8, Charlie poseía un gran control sobre cada músculo de su cuerpo felino. Con un poco de atención, mantener una hoja en la boca durante un mes no supondría un gran problema. Además, también podía practicar el sonido del trueno del tigre leopardo para sustituir el sueño, evitando así que la hoja de mandrágora se le cayera de la boca cuando se durmiera profundamente. Capítulo 143. Comienza la transformación. Tercera actualización. En realidad, la razón por la que no muchos magos conocen la transformación de animago no es solo porque requiere un talento bastante alto para la transfiguración, pero, lo que es más importante, todo el proceso de transformación es tedioso y angustioso. Imagínate tener una hoja de mandrágora en la boca durante un mes entero, ya sea comiendo, bebiendo o durmiendo. Tenerla ahí todo el tiempo. Qué incómodo debe ser. Lo crucial es que, después de tanto esfuerzo, todavía existe la posibilidad de fracasar, perder la cordura y convertirse por completo en un animal. La relación coste-eficacia es sencillamente demasiado baja. Al escribir esto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio para leer novelas taiwanesas de su elección. Si uno pudiera transformarse en criaturas mágicas, estaría bien. Después de todo, muchas criaturas mágicas son muy poderosas, pero un animago solo puede transformarse en animales comunes, lo que significa que, aparte de la capacidad de disfrazarse sin ser detectado, la capacidad de combate real de un animago no es elevada. Por lo tanto, muchos magos no son incapaces de convertirse en animagos, sino que simplemente no quieren hacerlo. En cuanto a los problemas que pudieran surgir durante la transformación en animago, Charlie, por supuesto, ya había pensado en una solución. El sueño puede ser reemplazado por el sonido del trueno del tigre leopardo, beber agua puede hacerse con una pajita. En cuanto a la comida, Charlie decidió resolverlo directamente usando la transfiguración. Dentro del amplio sistema de transfiguración, se han derivado muchos encantos relacionados con la cocina, como convertir agua en vino, pan en filete, verduras en muslos de pollo, y así sucesivamente, demasiados para enumerarlos. Pero no importa cómo se transforme, las leyes básicas del hechizo de transfiguración deben seguir siendo obedecidas. Es decir, si conviertes el agua en vino, podrías emborracharte al beberlo, pero cuando se levante el encantamiento, recuperarás la sobriedad inmediatamente porque el vino en tu cuerpo se habrá convertido de nuevo en agua. Si conviertes el pan en un filete, el efecto es el mismo. Lo que comes es un filete, pero una vez que el efecto mágico desaparece, lo que realmente absorbe sigue siendo la nutrición del pan. El método de Charlie consistía en usar la transfiguración para convertir filetes, pavo y otros alimentos que necesitaba comer a diario en pequeñas gominolas, de modo que incluso con una hoja de mandrágora en la boca, pudiera tragarlas fácilmente. Tras ingerirlos, levantaba el hechizo de transfiguración para que su estómago siguiera conteniendo filetes, pavo y otros alimentos que su cuerpo necesitaba. Por supuesto, no se limitaba al bistec y al pavo. Siempre que fuera comida que necesitara comer, podía conseguirla mediante este método. A veces Charlie incluso pensaba que esta transfiguración era una magia verdaderamente maravillosa. No es de extrañar que se separara de otros encantamientos para formar una categoría principal, porque para un mago, era sencillamente demasiado práctico. Incluso si fueras tan pobre que solo tuvieras el pan negro de peor sabor y agua corriente, podrías usar la transfiguración para convertirlos en cualquier alimento o bebida que hubieras probado. Y si quisieras perder peso, podrías convertir esos alimentos dietéticos poco apetitosos en tus comidas favoritas, satisfaciendo tus antojos sin preocuparte por el exceso de calorías. El tiempo pasó volando. Ya había transcurrido un mes desde que comenzaron las vacaciones. Durante este tiempo, Charlie no fue a ninguna parte. Incluso cuando Román llevó a Alice y a los pequeños del orfanato a visitar las principales atracciones de Londres, él no los acompañó. En lugar de eso, mantenía la postura de sostener una hoja de mandrágora en la boca.
Todos los días, además de cultivar el sonido del trueno del tigre leopardo, continuaba estudiando la teoría mágica y aumentando el rango de varios encantos en su barra de habilidades. Hoy, por fin podía sacar la hoja de mandrágora y comenzar la segunda etapa de la transformación en animago. Por suerte, hoy no estuvo nublado. De lo contrario, si hubiera estado cubierto de nubes oscuras sin luna, su mes de esfuerzo habría sido en vano y habría tenido que empezar de nuevo. A medianoche, en el patio del orfanato, Alice utilizó con cuidado unas pinzas para extraer la hoja de mandrágora que Charlie había mantenido en la boca durante todo un mes, y la colocó en un frasco de cristal preparado con antelación. Entonces Charlie comenzó a escupir saliva rápidamente en la botella de cristal. Sí, la botella de cristal debía llenarse con su saliva, mezclada con la hoja de mandrágora que había sostenido durante un mes, y absorber por completo la brillante luz de la luna nocturna para completar el primer subpaso de la segunda etapa. Alice colocó a un lado la botella de cristal, ahora llena de luz de luna, y luego extendió su mano hacia Charlie. Charlie, ten paciencia, te dolerá un poco. Está bien. Charlie respondió. Arrancar un pelo de gato no era nada, no era cortarle una pierna. ¿Qué había que soportar? ¿Qué ocurre? Charlie preguntó confundido al ver la mano de Alice posarse sobre su cuerpo sin moverse durante un largo rato. El pelo del gato es demasiado duro, no puedo arrancarlo. A medida que el cuerpo felino de Charlie se volvía más poderoso día a día, su pelaje, naturalmente, no podía compararse con el de un gato común. Era lógico que una niña como Alice no pudiera arrancárselo. Al final, Charlie tuvo que usar su propia boca para arrancarse un pequeño mechón de pelo de su cuerpo y dejar que Alice escogiera el mejor para meterlo en la botella de cristal. Tras introducir uno de los pelos de gato de Charlie, Alice sacó el frasco de vidrio que Charlie había preparado con antelación, extrajo una cucharadita de líquido de plata y la añadió al frasco de cristal. El líquido que había en esta botella de vidrio era rocío recogido por Charlie de una planta que se encontraba dentro de una cueva sin sol en el bosque a las afueras de Greentown. Porque, según los requisitos, este rocío debía recolectarse de un lugar que no hubiera recibido luz solar ni contacto humano durante 7 días completos para que surtiera efecto. El paso final. Alice colocó una pupa de polilla calavera en la botella de cristal, luego tomó la tapa para sellar completamente la botella y se la entregó a Charlie. A continuación, Charlie debía esconder la botella de cristal en un lugar tranquilo y oscuro. Hasta que llegara la siguiente noche de truenos y relámpagos, no podría volver a verla ni permitir que ninguna criatura la molestara. Mientras esperaba la llegada de la tormenta, también necesitaba lanzar sobre sí mismo el hechizo de transformación exclusivo del animago una vez al amanecer y al atardecer. Amato, Animo, Animato, Animagus. Por supuesto, la habilidad para esta transformación Charm ya se había formado en su barra de habilidades, así que no había problema. Una semana después, cuando Charlie comenzó a lanzar el hechizo de transformación de Animago, pudo sentir gradualmente el sonido de los latidos de lo que parecía ser otro corazón dentro de su cuerpo. Y con el paso del tiempo, los latidos de este corazón comenzaron a hacerse cada vez más fuertes. 2 semanas después, una fuerte tormenta de verano finalmente azotó Greentown. A medianoche, a las afueras del orfanato Strong, caía una fuerte lluvia. Innumerables relámpagos surcaban el cielo, y el estruendo de los truenos que retumbaban de vez en cuando hacía que casi ningún habitante del pueblo se atreviera a salir a la calle. En ese momento, Charlie también recuperó la botella de cristal que había escondido 2 semanas antes en el sótano del orfanato. Para entonces, la mezcla de saliva en la botella de cristal se había vuelto completamente roja como la sangre, lo que también significaba que la poción que ayudaba a la transformación en animago se había preparado con éxito. Bajo los relámpagos y los truenos, Greentown parecía hoy excepcionalmente misteriosa, como si algo increíble estuviera a punto de suceder en esta ciudad. Capítulo 144. El chico de 16 segundos dentro del orfanato Strong en el pequeño pueblo. Alice estaba de pie en el umbral de la sala de estar, observando con cierta preocupación cómo Charlie usaba su cola para envolver la poción de color rojo sangre y se adentraba en la tormenta. Desde que supo que Charlie iba a realizar la transformación en animago, Alice había estado buscando información sobre las transformaciones de animago. Aunque esos materiales no especificaban el método exacto para una transformación en animago, indicaban que realizar una transformación en animago no era en absoluto un asunto seguro. Si algo salía mal, uno podía perder la cordura o convertirse en un montón de monstruos horribles y deformes. De hecho, Alice no lo entendía del todo. Si Charlie ya era un animal, ¿por qué necesitaba transformarse en animago? ¿No era redundante?
Podría ser que Charlie ya no quisiera ser un gato, sino que deseara transformarse en otros animales. Por ejemplo, un perro. O un pájaro. Un tigre. Aunque sentía que, sin importar en qué animal se transformara Charlie, él seguía siendo su familia y podía aceptarlo, seguía prefiriendo a Charlie en su forma de gato. Después de todo, los gatitos son tan lindos. Grieta. En el momento en que otro relámpago cruzó el cielo nocturno, Charlie rápidamente se quitó el chaleco de gato, abrió la botella de cristal y vertió toda la poción roja como la sangre en su boca de maullido. Luego comenzó a recitar en silencio el encantamiento para la transformación en animago. Amato, animo, animato, animagus. Inmediatamente, una sensación de dolor extremadamente intenso y dos fuertes latidos cardíacos se entrelazaron y aparecieron dentro de su cuerpo, y una figura familiar comenzó a emerger en su mente. Esa era la criatura en la que estaba a punto de transformarse, un niño que se veía exactamente igual que durante su juventud en su vida pasada. Transformar. Junto con un rugido en el corazón de Charlie, su cuerpo comenzó a expandirse gradualmente, su pelaje de gato se retrajo hacia el interior de su cuerpo, y lo que finalmente emergió fue una piel humana lisa. Sus 4 pequeños guantes blancos fueron creciendo poco a poco, transformándose en manos y pies humanos. Su cabeza de gato, desde los ojos hasta la nariz y la boca, comenzó a transformarse en una apariencia humana. Al final, pasó de ser un gato fantasma naranja de cola larga a un adolescente uaguo de pelo negro y piel amarilla. No hubo accidentes. La pésima suerte de su vida pasada finalmente había cambiado por completo en esta, y su arduo trabajo durante el último año finalmente había recibido la recompensa que merecía. La transformación en animago transcurrió de forma excepcionalmente fluida, y finalmente logró su objetivo: adoptar forma humana. Bajo la lluvia torrencial, Charlie estaba desnudo, apretando las manos y mirando su cuerpo actual, sin poder evitar gritar al cielo con entusiasmo en el idioma uaguo. Yo, Uai, he regresado. Aunque su rango de transformación era lo suficientemente alto como para tener mucha confianza en poder adoptar forma humana a través del animago, cuando descubrió que lo había logrado, el hombre normalmente sereno no pudo controlar del todo la emoción que sentía y el temblor de sus manos. Charlie. ¿Eres Charlie? Justo en ese momento, una voz algo sorprendida llegó a los oídos de Charlie, haciéndole comprender de repente que Alice seguía observándolo desde la puerta trasera. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Rápidamente extendió la mano para recoger el chaleco de gato que acababa de quitarse y dejar a un lado, sacó de dentro un abrigo que había preparado hacía tiempo y se lo puso sobre su cuerpo desnudo, antes de darse la vuelta para caminar desde el patio hasta la puerta principal de la sala de estar, saludando con la mano a Alice. Alicia, soy Charlie. Oh, Dios mío, Charlie, no esperaba que tu animago resultara así. Alice parpadeó con sus grandes y bonitos ojos que acilan, mirando a Charlie, que era la encarnación de un adolescente frente a ella, y su boca no pudo evitar formar una O. Jamás imaginó que el gatito abandonado que había adoptado en la entrada del callejón 2 años atrás se convertiría, 2 años después, en un adolescente de su misma edad. Lo más importante es que este adolescente era bastante guapo. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de observar más de cerca al chico en el que se había transformado Charlie, descubrió de repente que la otra persona había desaparecido ante sus propios ojos, dejando solo un abrigo empapado tirado en el suelo. ¡Miau! ¿Qué demonios es esto? Un grito familiar provino del interior del abrigo. Alice bajó la cabeza, levantó el abrigo y vio a Charlie, que se había transformado de nuevo en un gato fantasma de cola larga, de pie allí con una expresión desconcertada, aparentemente sin tener idea de por qué se había producido esta situación. Dentro de la sala de estar del orfanato, Alice encendió el fuego de la chimenea para que el pelaje mojado de su gato se secara rápidamente, y luego le preguntó a Charlie con una expresión un tanto inusual en su rostro. Charlie, ¿qué acaba de pasar? ¿Falló tu transformación en animago? Charlie sacudió su cabeza de gato, suspiró, usó la pequeña cantidad de magia que acababa de recuperar, activó la manifestación de marca y respondió en el aire. No falló, simplemente se me acabó la magia. Justo después de regresar a la sala de estar, Charlie quiso usar Scourge para eliminar las manchas de agua de su cuerpo, solo para descubrir que sus 160 puntos de magia se habían agotado por completo en algún momento. Fue precisamente por eso que de repente comprendió por qué, a pesar de que su animago ya había tenido éxito, había vuelto a transformarse en forma de gato. Resulta que su transformación en animago consumió magia.
Respecto a esto, Charlie también estaba extremadamente desconcertado porque, según su estudio del animago, los materiales afirmaban explícitamente que después de transformarse en un animago básicamente no requería casi ningún consumo de magia, porque con la velocidad de recuperación mágica de un mago adulto, la pequeña cantidad de magia consumida después de la transformación ni siquiera era tan rápida como la recuperación mágica. Si quisiera, un mago adulto podría incluso mantener la forma de animago indefinidamente. Podría ser porque algún ser superior no le permitió tomar forma humana, razón por la cual su transformación en animago consumió tanta magia. Por supuesto que eso era imposible. Tras reflexionar un poco, Charlie llegó a la que consideró la conclusión más razonable. Sentía que la principal razón por la que su transformación en animago consumía tanta magia era, en realidad, que era diferente de todas las demás transformaciones en animago. Otros magos se transformaron de humanos en animales, mientras que él se transformó de un animal en un humano. Esto equivalía a que uno pasara de una forma de vida superior a una inferior, por lo que el consumo era naturalmente muy pequeño, mientras que el otro saltaba de una forma de vida inferior a una superior, por lo que el consumo, naturalmente, no podía mencionarse en la misma frase. Y del hecho de que la transfiguración podía transformarse en cualquier criatura no mágica, pero no en los humanos más comunes, se podía ver que querer transformarse de un animal en un humano requería pagar un precio, y su precio fue un consumo masivo de magia. ¿Es así? Entonces, Charlie, si te conviertes en un chico, ¿cuánto tiempo podrías mantenerlo aproximadamente? Al oír que la transformación en animago no había fallado, Alice dejó escapar un suspiro de alivio al instante, ya fuera porque sabía que el animago no había fallado y que Charlie no resultaría herido como consecuencia, o por alguna otra razón que ella misma no tenía del todo clara. A juzgar por la situación actual, con mi magia actual, si quiero mantener el estado humano, probablemente pueda mantenerlo durante unos 16 segundos. Charlie respondió con cierta impotencia. Capítulo 145. Plan de desarrollo sostenible 16 segundos. Esto es una estafa total, miau. Charlie suspiró para sus adentros. Actualmente poseía 160 puntos de magia, y si bien esta cantidad de valores mágicos no se podía comparar con la de los profesores de Hogwarts, no era mucho peor que la de un mago promedio de séptimo año que estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad. Sin embargo, semejante cantidad de magia solo podía mantener su transformación en animago durante apenas 16 segundos. En otras palabras, si quisiera mantener una forma humana, consumiría la aterradora cantidad de 10 puntos de magia por segundo. Ni siquiera sabía si su actual transformación en animago era útil o inútil. Si bien podría decirse que fue inútil, en realidad cumplió el antiguo sueño de Charlie de transformarse de gato en humano, permitiéndole experimentar una vez más la sensación de poseer un cuerpo humano. Para ser honesto, esa sensación fue realmente genial. Pero si dijiste que era útil, el tiempo que pasaste en forma humana fue simplemente demasiado corto. Solo 16 segundos. ¿Qué podrías hacer en 16 segundos? Para decirlo sin rodeos, ni siquiera hubo tiempo para orinar. Por lo tanto, si quería mantener su forma humana durante mucho tiempo, inevitablemente necesitaría una enorme cantidad de magia. Según sus cálculos, 10 puntos de magia podrían sostener un segundo, por lo que mantener un minuto requeriría 600 puntos de magia, y mantener 10 minutos requeriría 6000 puntos de magia. Mantener una hora requeriría 36.000 puntos de magia, y mantener 20 horas al día requeriría la espantosa cantidad de 864.000 puntos de magia. Al pensar en esa cifra, incluso Charlie, cuya personalidad siempre había sido resiliente, sintió cierta desesperación. ¿Qué nivel tendría que alcanzar para tener una reserva de magia tan enorme? A juzgar por su velocidad de subida de nivel actual, junto con el hecho de que los puntos de experiencia disminuyeron y la dificultad de subir de nivel aumentó después de cada subida de nivel, aunque matara a todos y cada uno de los magos y criaturas mágicas del mundo entero ahora mismo, seguiría siendo imposible acumular una reserva mágica tan colosal. Después de todo, la cantidad de magos y criaturas mágicas en este mundo simplemente no era tan alta. Lo único que le brindaba un atisbo de consuelo era que el crecimiento de su magia durante cada subida de nivel no era fijo, sino que crecía continuamente, comenzando con 20 puntos de magia por nivel inicialmente, hasta llegar a 30 puntos por nivel ahora. Aunque el aumento no fue muy grande, aún quedaba al menos un pequeño rayo de esperanza. En ese momento, Charlie se dio cuenta de repente de que la piedra filosofal parecía haberse vuelto aún más importante para él. Porque, según los cálculos actuales, podría necesitar muchísimo tiempo para adquirir suficiente magia.
Y este período no sería tan solo de 10 o 20 años, sino que muy probablemente abarcaría varios siglos, o incluso milenios. Solo con la acumulación suficiente de tiempo podría lograr un cambio cualitativo a través de la acumulación cuantitativa, ganando continuamente experiencia de magos recién nacidos y criaturas mágicas para seguir subiendo de nivel, haciéndose más fuerte y acumulando magia. Por lo tanto, tuvo que depender de la piedra filosofal para prolongar su vida y vivir lo suficiente. En cuanto al inconveniente de la piedra filosofal, su incapacidad para detener la decadencia física, a Charlie no le preocupaba en absoluto. Mientras siguiera subiendo de nivel y cultivando continuamente el sonido del trueno del tigre leopardo, su cuerpo físico solo se haría cada vez más fuerte. Al pensar en esto, Charlie no pudo evitar suspirar una vez más, porque comprendió que si quería suficientes paquetes de experiencia para subir de nivel, tendría que hacer menos cosas como matar a la gallina de los huevos de oro en el futuro. ¿Qué significaba eso? Esto significaba que si Charlie mataba a un mago solo para ganar más experiencia, el mundo mágico perdería un mago. A medida que esto se prolongaba, el número de magos se iría reduciendo y su velocidad de subida de nivel disminuiría progresivamente. Esto era como matar a la gallina para conseguir los huevos. Por otro lado, si solo los noqueaba sin matarlos, aunque la experiencia adquirida sería menor y no podría reutilizarse inmediatamente, después de que este mago se casara y tuviera hijos en el futuro, una vez que estos alcanzaran la mayoría de edad, podría tener otro, o incluso 2 o 3. Al fin y al cabo, muchos magos no necesariamente tenían un solo hijo. Si seguía así, podría llegar a un estado donde sus descendientes se multiplicarían sin cesar. Mientras el tiempo fuera suficiente, tendría incontables magos a quienes derrotar. Además, aparte de esforzarse por no hacer cosas como matar a las gallinas para obtener huevos, también tenía que hacer todo lo posible para evitar que los magos se mataran entre sí. Por ejemplo, Lord Voldemort y sus mortífagos. Sobre todo esa supuesta teoría de la sangre pura propuesta por Lord Voldemort. En opinión de Charlie, era aún más inaceptable. No es que tuviera prejuicios contra los magos de sangre pura, sino que si se promovía la teoría de la sangre pura y se eliminaba a todos los magos nacidos de mugles, no disminuirían considerablemente sus futuras experiencias, las de Charlie. Además, si los magos de sangre pura solo se casaran con magos de sangre pura, ¿cuándo crecería la población de magos y cuándo tendría Charlie suficientes paquetes de experiencia para completar su subida de nivel? Por lo tanto, si quería adquirir más puntos de experiencia en el futuro, subir de nivel más rápido y tener más magia para mantener su forma humana, entonces tuvo que encontrar formas de hacer que el mundo mágico fuera más próspero, aumentar enormemente la población de magos, lograr que los magos se casaran con mugles con más frecuencia y promover enérgicamente políticas para tener un segundo, tercer, cuarto, quinto o incluso muchos más hijos, aumentando enormemente la producción de magos. Si fuera posible, lo mejor sería incluso abolir ese estatuto del secreto, propiciando una gran fusión entre el mundo mágico y el mundo humano. Solo de esta forma podría el número de magos alcanzar un crecimiento suficiente en el futuro, y solo entonces tendría suficientes paquetes de experiencia para completar la mejora del cambio cuantitativo al cualitativo. La misma lógica se aplicaba a las criaturas mágicas. Los magos ya no podían cazarlas a su antojo, y éstas debían tener permitido reproducirse abundantemente. En particular, las criaturas mágicas poderosas y con mucha experiencia, como el dragón, debían recibir protección prioritaria. En definitiva, si quería tener suficientes paquetes de experiencia para subir de nivel, ya fuera en la rama de magos o en la de criaturas mágicas, tenía que seguir firmemente el camino del desarrollo sostenible. Cualquier cosa o cualquiera que supusiera una amenaza para el número futuro de magos y criaturas mágicas, él, Charlie, sería el primero en levantarse y protestar. Al pensar en esto, Charlie sintió que la vida era demasiado difícil para él. Jamás imaginó que en el futuro también tendría que preocuparse por los problemas de reproducción de los magos y las criaturas mágicas, e incluso por la fusión entre el mundo mágico y el mundo mugle. Pero esto también era inevitable. ¿Quién le dijo que si quería volverse más fuerte y deseaba más magia para mantener su cuerpo humano, necesitaba suficientes magos y criaturas mágicas para ganar experiencia? Afortunadamente, mientras su fuerza siguiera aumentando, estas cosas no eran del todo imposibles de lograr. Parece que después de que comience el curso escolar, primero debo resolver los horrocruxes de Lord Voldemort. Dado que quería que el mundo mágico creciera y prosperara, definitivamente había que lidiar con este problemático Lord Voldemort. De lo contrario, si lideraba a sus mortífagos para iniciar una guerra mágica, ¿quién sabía cuántos magos morirían en la guerra?
Charlie decidió prohibirlo estrictamente, porque todos esos eran sus paquetes de experiencias. Charlie, tú puedes hacerlo. Frente a la chimenea, al ver que Charlie se sumía en el silencio, Alice pensó que se sentía desanimado por lo que acababa de suceder, así que lo animó en voz alta. Gracias, pero Alice, deberías irte a dormir. Ya casi es la 1. Dormir hasta muy tarde es malo para la salud de un niño. Charlie asintió y escribió. Alicia. ¿Una niña? La hermana mayor es 10 años mayor que tú. Capítulo 146. La invitación de Ron, tercera actualización, había pasado una semana desde la última transformación en Animago. Durante este tiempo, siempre que Charlie tenía tiempo libre, se escabullía a un lugar apartado y utilizaba la transformación de Animago para volver a su forma humana. Por un lado, se trataba de recuperar la sensación de ser humano y evitar mantener la forma de gato indefinidamente, lo que podría provocar que se viera consumido por los instintos felinos y se asimilara gradualmente a un gato de verdad. Por otro lado, se trataba de verificar los datos específicos de su cuerpo después de transformarse en forma humana. A juzgar por las múltiples verificaciones realizadas hasta el momento, en su estado humano no poseía magia en su cuerpo, tal como lo había previsto. Debido a que el principio de la transformación de Animago solo permitía la transformación en animales comunes y no podía convertir a uno en criaturas mágicas, después de transformarse en humano, era simplemente un mugle común y corriente. Sin embargo, llamarlo un mugle común y corriente tampoco era del todo exacto. Debido a que la bendición de los atributos de fuerza física que otorgaba el panel de atributos no se vio afectada por la transformación en Animago, su fuerza y poder físicos actuales no eran peores que cuando estaba en su cuerpo de gato. Además, dado que la fuerza humana era inherentemente mayor que la de un gato, basándose en su naturaleza humana, la fuerza y el poder de su cuerpo físico eran en realidad ligeramente superiores a cuando estaba en su forma de gato. Simplemente no podía usar magia. Por lo tanto, tras transformarse en humano, no carecía por completo de la capacidad de protegerse. Por supuesto, tener la capacidad de protegerse no importaba en absoluto por el momento. Después de todo, con su magia completamente restaurada, solo podía mantener su forma humana durante un máximo de 16 segundos. Y teniendo en cuenta su velocidad actual de recuperación mágica, una vez que su magia se agotara por completo, tardaría al menos de 4 a 5 horas en recuperarse totalmente. En otras palabras, incluso si no hiciera nada en todo el día y usara toda su magia para la transformación en Animago, el tiempo total que podría tardar en transformarse en humano no llegaría ni siquiera a los 2 minutos. Además, para hacer frente a posibles emergencias, le era imposible agotar por completo la magia de su cuerpo. Por lo tanto, cada vez que se transformaba en su forma humana, solo la mantenía durante 7 u 8 segundos antes de disiparla activamente para retomar su cuerpo de gato, esperando hasta que su magia se reabasteciera por completo para transformarse de nuevo, asegurándose de que al menos la mitad de su poder mágico permaneciera en su cuerpo en todo momento. Justo cuando Charlie estaba tumbado en el sofá del salón, cultivando el sonido trueno tigre leopardo mientras reflexionaba sobre cómo llevar a cabo su plan de desarrollo sostenible en el futuro y si era posible mejorar el Animago para prolongar el tiempo de su transformación humana, un búho que agarraba un sobre entró volando rápidamente desde fuera de la puerta principal y, sin disminuir la velocidad en absoluto, se estrelló de cabeza contra la mesa de centro que estaba frente al sofá de la sala de estar y se desmayó. Errol. Charlie miró al búho que se había desmayado en el suelo e instantáneamente lo reconoció como Errol, el viejo búho aturdido perteneciente a la familia Weasley. El señor y la señora Weasley siempre usaban esta vieja lechuza cuando le enviaban cosas a Ron, así que Charlie todavía la recordaba bastante bien. Por supuesto, la razón principal era que este búho sufría frecuentes accidentes de vuelo, y no era la primera vez que venía al orfanato a entregar una carta. Como en Hogwarts Ron había invitado a Harry, Alice y Hermione a su casa para las vacaciones de verano, Errol ya había ayudado a Ron a entregar algunas cartas con anterioridad. Sin embargo, la fecha previamente acordada por los 4 era el 31 de julio, el cumpleaños de Harry, para que también pudieran ayudar a Harry a celebrar su cumpleaños. Por este motivo, Alice incluso había preparado con antelación un regalo de cumpleaños para Harry, que había comprado cuando viajó a Londres con Roman. Pero por alguna razón, desde que Harry regresó a casa, no se había sabido nada de él. Ron, Hermione e incluso Alice le habían escrito cartas para preguntarle por su situación, pero nunca había recibido respuesta. Hasta el 31 de julio, cuando Ron envió otra carta a Harry por medio de una lechuza, seguía sin recibir respuesta, por lo que, inevitablemente, el plazo se pospuso. En realidad, Charlie sabía la razón.
No era que Harry no hubiera respondido, sino que las cartas enviadas por los pocos que habían escrito habían sido interceptadas por ese amable elfo doméstico, Dobby. Dobby era un elfo doméstico de la casa de Malfoy. Debido a que Dobby supo por Lucius Malfoy que Lucius Malfoy usaría el diario de Lord Voldemort para abrir la Cámara de los Secretos después de que comenzara el trimestre escolar para perseguir a Harry, él interceptaba específicamente todas las cartas enviadas a Harry, con la esperanza de salvarle la vida impidiendo que fuera a Hogwarts. Sin embargo, debido a que durante ese tiempo estaba concentrado en la transformación en Animago, no se involucró en este asunto. Y Alice, preocupada de que algo pudiera salir mal mientras Charlie se sometía a la transformación en Animago, había planeado originalmente ir personalmente a Little Whinging, donde se encontraba Harry, para comprobar su situación, pero más tarde desistió. Ahora bien, calculando el tiempo, ya habían transcurrido 10 días desde la fecha acordada originalmente, el 31 de julio. Si no ocurría nada inesperado, probablemente Ron y sus dos hermanos mayores ya habían llevado a Harry de vuelta a la madriguera en secreto, usando el coche mágico de Arthur. Hablando de eso, si todas las familias de magos tuvieran hijos con la misma facilidad que el señor y la señora Weasley, produciendo 5 o 6 jóvenes magos, no tendría que preocuparse por la cantidad de magos. Lamentablemente, la mayoría de los magos no tenían esa conciencia. La mayoría eran como la casa Malfoy, que solo tenía 1 o 2 hijos, y muy pocos tenían 3. Charlie enroscó su cola alrededor de Errol y lo colocó sobre el sofá, mientras le arrebataba la carta de entre sus garras. Al examinar la firma, se confirmó que, efectivamente, era una carta enviada por Ron. Tras lanzar un hechizo curativo sobre Errol, Charlie usó su cola para enrollar el sobre y caminó hacia el segundo piso, donde Alice estaba dando clases particulares a sus hermanos menores. Charlie, la carta de Ron dice que ya han traído a Harry de vuelta de casa de sus tíos, y que nos han invitado a Hermione y a mí a ir a su casa a jugar unos días mañana. ¿Me acompañarás, Charlie? Tras leer la carta, Alice miró a Charlie con expectación y preguntó. Anteriormente, cuando Roman las llevó a Londres a jugar, Charlie no la acompañó debido a su transformación en Animago. Esta vez, al ir a casa de Ron a jugar, Alice realmente quería que Charlie la acompañara. Charlie pensó un momento y asintió con la cabeza como un gato. Ahora que la transformación en Animago estaba completa, no había nada importante que hacer en el orfanato, así que ir a echar un vistazo a la madriguera de la familia Weasley parecía una buena idea. Además, si no recordaba mal, cerca de la madriguera de la familia Weasley había un pueblo llamado Ottery St. Catchpole, un pueblo donde convivían muggles y magos, y donde residían bastantes magos. Justo a tiempo, solo le faltaban unos 20 puntos de experiencia para alcanzar el nivel 10. Quizás podría aprovechar este tiempo para acumular experiencia, subir al nivel 10 y aumentar su valor mágico total para así tener más tiempo cada día para usar su forma humana. Al ver que Charlie asentía, Alice lo alzó alegremente, dispuesta a abrazarlo como de costumbre. Pero como si de repente se le hubiera ocurrido algo, se sonrojó rápidamente y dejó a Charlie en el suelo. Entonces le escribiré una respuesta a Ron ahora mismo. Alice se levantó, cogió un bolígrafo del portalápices del escritorio y empezó a escribir una carta de respuesta a Ron. Capítulo 147. Primera visita al Ministerio de Magia. Temprano en la mañana siguiente, Alice simplemente empacó algunas prendas de ropa y se fue de Green Town con Charlie. En la carta de Ron, Alice solo tenía que ir a un lugar específico en Londres, donde el padre de Ron, Arthur, la recogería, lo cual era mucho más conveniente que ir directamente sola. Recuerda el nombre de dominio de este sitio, Taiwan Novel Network es muy fácil de usar, disfrútalo en cualquier momento. Después de todo, la casa de Ron estaba cerca del pueblo de Ottery St. Catchpole en Devon, un lugar muy remoto y especialmente lejos de Green Town en Surrey, donde estaba Alice. Además, era 1992 y el transporte no era muy conveniente. Incluso con Roman, el conductor veterano, conducir directamente desde el orfanato hasta la casa de Ron sería una tarea bastante difícil. Claro, si tu coche pudiera volar, esa sería otra historia. Sabiendo que Alice iba a pasar unos días en casa de su compañera de clase, Roman pospuso deliberadamente los asuntos de la comisaría hoy y así tuvo tiempo para enviar a Alice a Londres. De hecho, como jefe de la comisaría de policía de Surrey, Roman no tenía mucho de qué ocuparse en los días normales. Esta época aún era relativamente pacífica. Sucesos como el robo al banco y el secuestro de un niño de la última vez fueron solo raras excepciones. En cuanto a los casos menores y ordinarios, naturalmente, las personas que están debajo se encargarían de ellos.
Aproximadamente 2 horas después, Roman aparcó el coche al lado de una calle en el centro de Londres. Hola, Alice, Charlie. Hola, Hermione. Maullido. En cuanto Alice y Charlie salieron del coche, vieron a Hermione de pie junto a la carretera, sonriendo ampliamente y saludándolos con la mano. Junto a ella estaban sus padres, el señor y la señora Granger. Resultó que la familia de Hermione vivía en las afueras de Londres. En comparación con Surrey, donde estaba Alice, era mucho más conveniente para la familia de Hermione ir al centro de Londres. ¿Aún no ha llegado el señor Arthur? Ignorando a Roman, que estaba charlando con el señor y la señora Granger, Alice miró a su alrededor. No, la hora acordada en la carta era las 10, debería llegar pronto. Hermione echó un vistazo al reloj mugle que tenía en la mano. Eran las 10:05. Justo cuando Hermione terminó de hablar, la puerta de una destartalada cabina telefónica roja junto a la calle se abrió de repente, y salió un hombre de mediana edad vestido con túnica y con un parecido facial de 3 puntos con Ron. Era Arthur Weasley, a quien ya habían conocido una vez al despedirse de Ron y los demás en la estación King's Cross. Disculpen, lo siento mucho, hubo una situación imprevista en el ministerio hace un momento que provocó un pequeño retraso. En cuanto Arthur salió de la cabina telefónica, se disculpó apresuradamente con todos. Está bien. Ver a Arthur salir repentinamente de la cabina telefónica desierta también fue bastante inesperado para todos. Tras charlar brevemente con Arthur y expresarle su agradecimiento, Roman y el señor y la señora Granger se despidieron de Alice y Hermione con la mano, regresaron a sus respectivos coches y se marcharon con cierta reticencia. Arthur guió a Alice, que sostenía a Charlie, y a Hermione, les ayudó a cargar sus maletas y entró de nuevo en la cabina telefónica. Para ser honesto, esta es la primera vez que uso la entrada de visitantes. Normalmente, uso aparición para entrar y salir del Ministerio de Magia, pero obviamente aún no sabes cómo hacerlo. Así que, después de entrar en el Ministerio de Magia en un momento, vamos a tomar prestadas algunas chimeneas del Ministerio conectadas a la red Flu, para poder enviarte directamente allí. Arthur cerró la puerta mientras comenzaba a marcar el número en el disco giratorio de la cabina telefónica. Recuerdo que debería ser 62.442. La madriguera estaba muy lejos de la ciudad de Londres, y viajar en una escoba voladora para ir y volver del trabajo era obviamente una decisión muy imprudente, porque para cuando volaran a Londres, podrían haberse convertido en completos idiotas. Además, usar polvos Flu también requería cierto costo. La familia Weasley era algo pobre. Para ahorrar dinero y no llegar tarde al trabajo, Arthur solía usar la aparición directamente para desplazarse. Si bien consumía más energía mágica, le ahorraba tiempo y dinero. Sin embargo, de esto también se podía ver que el nivel mágico de Arthur también era de primera categoría en todo el mundo mágico. De lo contrario, para una distancia tan larga, un mago ordinario realmente no podría usar la aparición. Por supuesto, comparado con Dumbledore, aún estaba muy por detrás. Dumbledore podía aparecerse directamente desde Hogwarts al Ministerio de Magia, y también podía llevar fácilmente a la gente consigo mediante la aparición. ¿El Ministerio de Magia? Charlie se preguntaba cómo Ron les había pedido a Alice y Hermione que se reunieran en Londres y cómo irían a la madriguera. Resultó que la idea era que Arthur usara las chimeneas del Ministerio de Magia para la teletransportación. Para ser honesto, aunque Charlie ya había aprendido muchos encantamientos, en realidad todavía no comprendía del todo muchas de las cosas extrañas y peculiares del mundo mágico. Por ejemplo, cosas como los polvos Flu, la red Flu, las chimeneas y los trasladores, todavía no tenía claros sus principios de funcionamiento, cómo se fabricaban, etc. Tal vez fuese porque el tiempo que había estado expuesto a la magia aún no era suficiente. Después de todo, considerando todo, solo había estado estudiando magia durante un año. Aunque había leído bastantes libros de magia, básicamente, todos eran libros de transformaciones y algunos relacionados con el combate. En cuanto a los libros de magia que no tenían que ver con mejorar la efectividad en combate, rara vez los tocaba. Era como un piloto de primera categoría que conocía todas las especificaciones de rendimiento en combate y podía pilotar un avión de combate para sembrar el caos en el cielo. Pero si le pidieras que construyera un avión de combate, se encontraría en un aprieto. Desde este punto, también se podía apreciar que el mundo mágico aún era muy complejo. Además de los encantamientos aprendidos en la escuela, existía una gran cantidad de conocimientos por adquirir en todos los ámbitos.
Charlie, que ya ha leído tantos libros de magia, también descubrió que ya sea porque los magos tenían una confianza excesiva en sí mismos por naturaleza o por cualquier otra razón, la dirección de la investigación e invención de encantamientos en todo el mundo mágico no se centraba principalmente en el combate ni en el poder destructivo, sino más bien centrado en la vida cotidiana y en todo tipo de direcciones extrañas y peculiares. Si prestaste atención, te diste cuenta de que los encantamientos del mundo mágico ya involucraban poderes espaciales y temporales. Se trataba de un sistema de poder muy sofisticado, pero sus aplicaciones se limitaban básicamente a aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, tiendas espaciales, baúles espaciales, polvos flu, giratiempos y ese mágico autobús nocturno que podía ensancharse y estrecharse y ralentizar el flujo del tiempo. Mientras Arthur marcaba el número de teléfono y explicaba brevemente la situación a una bruja al otro lado de la línea, la cabina telefónica roja comenzó a temblar repentinamente. Entonces Charlie vio cómo la cabina telefónica comenzaba a hundirse lentamente, como si cruzara directamente la barrera del espacio, alejándose gradualmente del suelo y sumergiéndose en la oscuridad. Esta sensación era algo similar a la de atravesar la pared del andén 9 3/4 en aquella época. En ese momento, Charlie sintió claramente que los brazos de Alice que los sostenían se apretaban un poco. Obviamente, el repentino descenso a la oscuridad hizo que Alice se sintiera un poco nerviosa por dentro. Pero la oscuridad no duró mucho. En menos de un minuto, una tenue luz dorada iluminó la cabina telefónica, y luego la luz dorada se fue extendiendo gradualmente, iluminando toda la cabina en un instante. Bienvenidos al Ministerio de Magia, que tengan un buen día. Cuando la cabina telefónica se detuvo por completo, una voz femenina fuerte y clara resonó en el oído de Charlie. Capítulo 148. La madriguera mágica Wow. Cuando se abrió la puerta de la cabina telefónica, Alice y Hermione no pudieron evitar soltar un jadeo de asombro al unísono. En comparación con la destartalada cabina telefónica, lo que se desplegaba ante ellos era un vestíbulo muy largo y resplandeciente cuyo suelo estaba hecho de paneles de madera oscura. A ambos lados había al menos una veintena de chimeneas encendidas. Entre ellas, las chimeneas de la izquierda emitían un sonido de poof cada pocos segundos. Entonces se podía ver a magos con túnicas saliendo de entre las llamas mientras se sacudían el polvo del cuerpo. Frente a cada chimenea a la derecha, varios magos esperaban en fila, y se les veía cogiendo tranquilamente un puñado de polvo brillante de las macetas sobre las repisas de la chimenea, arrojándolo al horno y desapareciendo uno a uno. El techo del salón era de un misterioso color azul pavo real, adornado con innumerables símbolos dorados brillantes que se movían y cambiaban constantemente, pareciendo un enorme tablón de anuncios a gran altitud. Al ver a los cientos de magos ir y venir por el pasillo, Charlie no pudo evitar tragar saliva con dificultad. Si todos quedaran inconscientes, eso no le haría subir varios rangos seguidos. Claro, solo lo estaba pensando. Con tantos magos adultos, no era algo que él, un simple gatito, pudiera manejar solo. Un solo hechizo de cada uno bastaría para acabar con él. Muy bien, hagamos cola aquí. ¿Habéis usado alguna vez polvos flu? Arthur condujo a Alice y Hermione a hacer fila frente a una chimenea con detalles dorados en el lado derecho, preguntándoles con una amable sonrisa. Alice y Hermione intercambiaron miradas y negaron con la cabeza al unísono. En cuanto a cosas como los polvos flu, sí que habían visto introducciones en libros de magia, pero en lo que respecta a la experiencia en sí, hoy era realmente la primera vez para ellos. Es muy sencillo. Mira a ese mago que está más adelante. Arthur asintió y explicó pacientemente, señalando a un mago que hacía cola frente a ellos. Igual que él, coge un puñado de polvos flu del macetero, tíralo a la chimenea y luego entra gritando el nombre de tu destino. Recuerda, cuando entres, grita la madriguera. No te equivoques, o podrías salir volando a otro lugar. La madriguera. Alicia y Hermione lo repitieron juntas. Esa era precisamente la dirección que Arthur dejó en la red flu después de conectar la chimenea de su casa a ella, y también el nombre que le dio a su acogedora casita construida con magia. A los magos no les falta oro. Mientras Arthur les explicaba a Alice y Hermione cómo usar los polvos flu, Charlie asomó sigilosamente su cabeza de gato entre los brazos de Alice, evaluando cuidadosamente la situación en el primer piso del salón del Ministerio de Magia. Pensó que tal vez, cuando su fuerza aumentara en el futuro, podría regresar, aunque no necesariamente sería una visita convencional como esta. Lo más llamativo del salón era la piscina circular situada en el centro, ya que en su interior se erguía un conjunto de estatuas de oro macizo de tamaño mayor que el natural, que brillaban bajo las mágicas luces del salón.
El más alto de todos era un mago de noble carácter que sostenía su varita en alto, apuntando directamente al cielo con una expresión llena de arrogancia, mientras que a su alrededor se encontraban una hermosa bruja, un centauro, un duende y un elfo doméstico, respectivamente. El centauro, el duende y el elfo doméstico que se encontraban entre ellos mostraban expresiones de infinita adoración, mirando a los dos magos. De esto se podía ver que, aunque los centauros, los goblins y los elfos domésticos del mundo mágico poseían una inteligencia no inferior a la de los humanos y tenían sus propios sistemas mágicos, a ojos de los magos, seguían siendo seres de clase baja. En realidad, esto era bastante normal. Después de todo, los magos ya se dividían en jerarquías basadas en magos de sangre pura, mestizos y mugles, por no hablar de seres no humanos como los centauros. La madriguera. Con su maleta en la mano, Hermione gritó con fuerza y dio un paso adelante hacia la chimenea. Al descubrir que Hermione había desaparecido en la chimenea, Charlie también retiró su cabeza de gato, porque los siguientes eran Alice y él. Alice cogió un puñado de polvo de la maceta de la chimenea, lo arrojó al fuego e inmediatamente después abrazó a Charlie, recogió la maleta del suelo y se adentró en las llamas que de repente se expandían. La madriguera. Tras el fuerte grito de Alice, Charlie sintió una distorsión espacial que los envolvió a ambos, y luego la luz se atenuó. Para cuando reaccionó, él y Alice ya habían salido de la chimenea. Sin embargo, ya no se encontraban en el Ministerio de Magia de Londres, sino que habían llegado a la madriguera, a las afueras del pueblo de Ottery St. Catchpole, en Devon, Inglaterra. Bienvenidos a mi casa, Hermione, Alice y Charlie. En la sala de estar del primer piso de la madriguera, Ron y Harry ya los esperaban temprano frente a la chimenea. Detrás de Ron también estaban su madre, la señora Weasley, sus tres hermanos Perky, Fred y George, y su hermana menor Ginny, que iba a comenzar su primer año en Hogwarts ese trimestre. Tras una breve ceremonia de bienvenida, la señora Weasley condujo a Alice y Hermione escaleras arriba, explicándoles brevemente la situación general de la madriguera. La madriguera de la familia de Ron tenía un total de 6 pisos, pero desde el exterior, estos 6 pisos no se ajustaban a los principios arquitectónicos de los edificios mugles. En cambio, parecían más bien 6 o 7 habitaciones apiladas de forma casual y reforzadas con magia. La primera planta albergaba el salón y la cocina, la segunda era la habitación de la pequeña Ginny, y la tercera tenía 2 habitaciones, habitadas respectivamente por los hermanos gemelos, amantes de las bromas, y por Perky, un chico que respetaba las reglas y estaba obsesionado con el poder. El cuarto piso era originalmente la habitación de Bill y Charlie, pero Bill trabajaba como rompedor de maldiciones en Gringotts en Egipto, y Charlie estudiaba dragones en Rumanía. Ninguno de los dos vivía ya en casa. Por lo tanto, estas 2 habitaciones estaban vacías y resultaron ser adecuadas para que Hermione y Alice se alojaran temporalmente. El quinto piso era la habitación de Arthur y Molly, y el sexto piso era la de Ron. Actualmente, Harry y Ron compartían habitación, y en el ático encima de la habitación de Ron vivía un ghoul. Los ghouls eran criaturas de aspecto horrible, muy parecidas a esos ogros viscosos, dentudos y devoradores de hombres, pero no comían personas ni eran feroces, alimentándose principalmente de arañas y polillas. Les gustaba especialmente vivir en los áticos o graneros de las casas de los magos, y podrían considerarse una especie de mascota mágica de las familias de magos. Su función era similar a la de una serpiente no venenosa mantenida en la casa de un mugle específicamente para comer plagas, excepto que resultaba bastante molesto porque siempre hacía ruido y, de vez en cuando, tiraba cosas por todas partes. Dentro del Departamento para la Regulación y el Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia británico, existía un departamento llamado Grupo de Trabajo contra los Ghouls, responsable de ahuyentar a los ghouls que se habían adentrado en las residencias mugles. Tras llegar al cuarto piso, Alice y Hermione optaron por no separarse y vivir en las habitaciones respectivas de Bill y Charlie, sino que decidieron quedarse juntas en una sola habitación. Para Alice y Hermione, la madriguera era un entorno desconocido. Vivir juntas en una misma habitación no solo les brindaba una mayor sensación de seguridad, sino que también les permitía susurrarse secretos. Por supuesto, nuestro protagonista Charlie desconocía estas circunstancias, ya que, estando aún en el primer piso, ya se había zafado de los brazos de Alice y había empezado a pasear por la madriguera. Capítulo 149. La fusión de la magia y la tecnología. Frente a la madriguera había un pequeño patio donde se criaban algunas gallinas. Eran gallinas comunes y corrientes, no criaturas mágicas, así que Charlie simplemente las miró y no les prestó más atención. Aunque un mago podía usar un hechizo de transfiguración para convertir verduras silvestres en pollo asado, solo podía saborear el gusto.
Una vez que el efecto mágico desaparecía, lo que absorbía seguía siendo la energía de las verduras silvestres, no la del pollo asado. Por lo tanto, no fue ninguna sorpresa que Wizard criara algunas aves de corral comunes en casa para su consumo. Eso era algo completamente normal. Pensándolo bien, si no fuera por el Ministerio de Magia y otros departamentos relacionados que prohíben a los magos usar encantamientos frente a los mugles y que constantemente mantienen separados el mundo mágico y el mundo mugle, persiguiendo la novela taiwanesa Artefacto Divino KN. CM leer en cualquier momento esto provocó que muchos magos supieran muy poco sobre el mundo mugle, creyendo siempre en sus corazones que los mugles eran una existencia atrasada e inferior. De hecho, con las habilidades de un mago, podrían vivir una vida muy buena en el mundo mugle, al menos no como la familia Weasley, que a veces tenía que preocuparse por ciertas necesidades diarias. De hecho, con el desarrollo de la tecnología y el progreso de los tiempos, la vida de muchos mugles ricos y las cosas de las que disfrutaban hoy en día estaban más allá de la imaginación de los magos. A ojos de los magos, los mugles inferiores y atrasados, sin linaje, vivían mucho más cómodamente que ellos. Quizás solo algunos magos nacidos en familias mugles podían sentir esto en cierta medida, razón por la cual, con el paso del tiempo, muchos magos comenzaron a dedicarse a la investigación relacionada con los mugles. Incluso en el colegio Hogwarts de magia y hechicería había una asignatura optativa en el tercer año llamada Estudios Mugles, que estaba dedicada principalmente a enseñar diversas historias y condiciones de vida de la sociedad mugle. Por supuesto, no muchos magos optaron por tomar este curso. En opinión de Charlie, las políticas que el mundo mágico aplicaba en ese momento no se diferenciaban mucho del aislacionismo. Mientras el mundo mágico permanecía complaciente y aferrado a sus costumbres, la civilización tecnológica del mundo mugle se desarrollaba rápidamente. Tarde o temprano, esas magias de protección y expulsión del mundo mágico no tendrían dónde esconderse bajo la tecnología mugle. Desde luego, Charlie no quería ver ese resultado. Lo que él deseaba era que el mundo mágico se abriera por completo, se integrara con el mundo mugle desde el principio y luego se desarrollara y creciera al máximo. Lo ideal sería que, en el futuro, todos los niños nacidos en todo el mundo tuvieran un linaje mágico y pudieran aprender magia. En todas las escuelas, además de matemáticas, física y química, también habría asignaturas de magia. De esa forma, ya no tendría que preocuparse por los puntos de experiencia. Por supuesto, querer llevar a cabo tal idea requería tiempo, por un lado, y por otro, requería que tuviera la fuerza para vencer a todas las fuerzas opositoras. Junto al pequeño patio había una cochera. Charlie se metió para echar un vistazo. En el interior, además de un coche modificado mágicamente, había frigoríficos, aires acondicionados y diversos electrodomésticos completamente desmontados. Calculó que este era el lugar habitual donde Arthur investigaba objetos mugles. Como jefe de la oficina de mal uso de artefactos mugles en el Ministerio de Magia, el trabajo de Arthur consistía en arrestar a los magos que utilizaban objetos mugles, pero él mismo estudiaba en secreto dichos objetos en casa y los modificaba mágicamente. Si esto se filtrara, probablemente tendría que arrestarse a sí mismo. Sin embargo, Charlie opinaba que Arthur Weasley era en realidad un gran visionario, porque, en su opinión, la combinación de tecnología y magia podría ser la verdadera dirección del desarrollo futuro. Pero a Charlie no le interesaba combinar la magia con las necesidades cotidianas como los coches. Lo que le interesaba era combinar las armas del mundo mugle con la magia. Por ejemplo, combinar la maldición asesina con una ametralladora. La maldición asesina no podía ser bloqueada por la magia defensiva. Y solo podía anticiparse y esquivarse con antelación o bloquearse con otros objetos físicos. Sin embargo, a la velocidad de una ametralladora, se estimaba que a los magos les resultaría muy difícil reaccionar a tiempo. Por supuesto, esto era solo una idea. Queríamos fusionar tecnología y magia. No era tan sencillo. Sin una sólida base en magia y cierto conocimiento de la tecnología, no sería fácil lograrlo. El patio trasero de The Burrow había una pequeña casa de piedra y un jardín grande y descuidado. Dentro de la pequeña casa de piedra había unas cuantas escobas voladoras algo deterioradas. Charlie les echó un vistazo y se marchó, pero dentro del gran jardín descubrió algunas cosas interesantes, o mejor dicho, criaturas mágicas interesantes. Medían apenas unos 12 centímetros de altura, y los más altos no superaban los 20 o 30 centímetros.
Sus cuerpos eran marrones y tenían cabezas grandes, desproporcionadas a sus cuerpos, parecidas a patatas con patas. En ese momento, estos pequeños estaban levantando el trasero, metiendo las manos en la tierra y cavando diligentemente en el jardín, tratando de desenterrar las raíces de las plantas enterradas para comérselas. ¿Gnomos de jardín? Charlie recordó que antes, parecía haber visto introducciones relevantes sobre este tipo de criatura mágica en un libro de magia. Para poder reconocer con precisión las criaturas mágicas que podrían proporcionar puntos de experiencia en el futuro, Charlie había leído previamente bastantes libros de magia sobre criaturas mágicas. Por lo tanto, después de identificarlos cuidadosamente, supo que estos pequeños eran precisamente los gnomos de jardín que amaban causar problemas jardines traseros de los magos. Me pregunto si estos pequeños podrán aportar algo de experiencia. Charlie dio un paso al frente, enroscó su cola alrededor de un gnomo de jardín muy trabajador y pensó para sí mismo: déjenme ir, déjenme ir. El gnomo de jardín que estaba cavando en busca de comida descubrió que en realidad había sido enroscado por un gato fantasma. E inmediatamente comenzó a forcejear mientras gritaba a viva voz. Sus gritos atrajeron de inmediato la atención de sus compañeros. Todos dejaron de buscar comida y miraron hacia Charlie. Sin embargo, estos gnomos tenían una inteligencia relativamente baja. Al ver a su compañero capturado, ni huyeron ni se acercaron para rescatarlo, sino que se quedaron allí parados, observando tontamente el alboroto. 2 minutos después, Charlie miró a los más de 100 gnomos de jardín desmayados en el suelo, luego sacudió su cabeza de gato y suspiró. Casi un centenar de gnomos de jardín solo le habían proporcionado un único punto de experiencia. Adquirir experiencia se estaba volviendo cada vez más difícil. Al pensar en esto, no pudo evitar mirar hacia el norte de la madriguera. Esa era Uteri St. Catchpole, un pueblo donde convivían mugles y magos. Seguramente vivían allí bastantes magos. Quizás esta noche podría dar un paseo por ese pueblo, y tal vez rellene los 20 y pico puntos de experiencia restantes en su barra de experiencia de personaje, avanzando al nivel 10 de una sola vez esta noche. Por alguna razón, Charlie siempre tuvo la sensación de que, una vez que su rango de personaje alcanzara el nivel 10, podrían producirse algunos cambios en su panel de atributos. Después de todo, anteriormente, cuando su transfiguración alcanzó el nivel 10, demostró que una mejora adicional le permitiría romper el límite y transformarse en objetos mágicos, lo que indica que, para el panel de atributos, el nivel 10 debería ser un límite especial. En este momento su rank de personaje era de nivel 9. Si subiera al nivel 10, ¿aparecerían nuevos cambios en su panel de atributos? Al pensarlo, en realidad sintió una pequeña expectativa en su corazón. Capítulo 150. Exploración previa. Charlie, ¿dónde estás? Alice te está llamando para cenar. Justo cuando Charlie se preguntaba si debía ir a inspeccionar el lugar primero, la voz fuerte de Ron llegó desde la sala de estar de la madriguera. Entonces iré por la tarde. Charlie pensó un momento, se dio la vuelta y corrió rápidamente hacia la sala de estar. Si no recordaba mal, la madre de Ron, la señora Weasley, parecía ser muy hábil cocinando encantamientos. Todo indicaba que hoy le esperaba una delicia. ¿También se llama Charlie? Igual que tu segundo hermano mayor. Parece que tiene bastante relación con nuestra familia. En la cocina de la madriguera, la señora Weasley lanzaba varios encantamientos culinarios sobre los ingredientes con su varita mientras miraba hacia la sala de estar, observando cómo Alice levantaba a Charlie y lo colocaba en el sofá, y sonreía mientras hablaba con Ginny, que sostenía su delantal. Mientras tanto, en la sala de estar, los hermanos Weasley, Ron, Harry y Hermione, comentaban el incidente en el que Harry se había encontrado con un elfo doméstico. Cualquiera que pudiera permitirse tener un elfo doméstico no era, sin duda, un mago sin estatus, por lo que los hermanos Weasley supusieron que Dobby podría ser el elfo doméstico de la familia Malfoy, el archienemigo de Harry en la escuela. El semestre pasado, Malfoy había sido humillado repetidamente delante de Harry y los demás, así que seguramente se trataba de una broma de Malfoy para impedir que Harry fuera al colegio. Harry se mostraba algo escéptico al respecto. Porque había conocido a Dobby, y aunque Dobby había provocado que su tío lo encerrara, la preocupación que Dobby le había demostrado ese día no parecía fingida. Charlie no prestó mucha atención a lo que le estaba pasando a Harry. Porque, en su opinión, nada de eso era importante. Dado que conocía el plan de Lord Voldemort y también la existencia del diario, se quedaría de brazos cruzados viendo cómo sucedía. El basilisco, eso fue algo bueno. Le proporcionaba mucha experiencia, y sus colmillos podían destruir un Horcrux.
Destruir un Horrocrux no solo debilitaría a Lord Voldemort, sino que también podría otorgarle una gran cantidad de experiencia adicional. Esta era una presa que ya había reservado con antelación. Después del almuerzo, Alice, Hermione y Harry, seguidos por Ron, sus hermanos gemelos y su hermana Ginny, tomaron sus escobas voladoras y se dirigieron al huerto en la colina detrás del jardín para recoger manzanas y jugar Quidditch. Durante este tiempo, Charlie abandonó discretamente el huerto y se dirigió a Ottery St. Catchpole para explorar la zona. Ottery St. Catchpole era un pueblo pequeño y extremadamente remoto, por lo que no tenía muchos habitantes. En total, había menos de 30 casas. En comparación con los edificios de gran altura modernizados, las carreteras y los automóviles en Londres, el estilo arquitectónico de Ottery St. Catchpole parecía haberse quedado en el siglo XVII o XVIII, con casas de ladrillo rojo y piedra gris con chimeneas y caminos de grava pavimentados con piedras. Quizás fue precisamente esta característica retro y distante la que hizo que algunos magos eligieran establecerse en este pueblo. Porque a los ojos de la mayoría de los magos con mentalidad anticuada, el estilo arquitectónico de los edificios de gran altura no parecía encajar muy bien con su estética. Charlie saltó ágilmente sobre el tejado de una casa en las afueras del pueblo y, mientras saltaba de un lado a otro entre los tejados a dos aguas, observó con atención a todos los humanos que aparecían dentro y fuera de las habitaciones. Necesitaba distinguir cuáles eran muggles y cuáles eran magos, y a qué casa pertenecía cada uno. De esa forma, podría encontrar con precisión el casas de los magos por la noche y marcarlas una por una. Padre, ¿puedo tener una Nimbus 2000 este año? Dentro de la habitación, un apuesto muchacho de 13 o 14 años le susurró al mago de mediana edad. De mediana edad que estaba escuchando. Partido de Quidditch a un lado. La mediana edad del mago giró la cabeza sorprendido y le preguntó al chico. ¿Qué te pasa, Cedric? ¿Tu anterior escoba voladora? No, pero no es lo suficientemente rápido. El año pasado perdimos contra Ravenclaw y Slytherin. Consecutivamente. Como buscador, me siento muy culpable, así que quiero algo más rápido. Escoba voladora más rápida. El niño bajó la cabeza. La mediana edad del mago pensó un momento, le dio una palmadita en el hombro al chico y sonrió. No hay problema. Cuando vayamos al callejón Diagon a comprar libros de texto dentro de unos días, te compraré uno. Esfuérzate por ganar la Copa de Quidditch para Hufflepuff el año que viene y, en particular, debes derrotar a Gryffindor. ¿Por qué Gryffindor? Una expresión de confusión apareció en el rostro del niño. He oído que el buscador de Gryffindor es el famoso Harry Potter. Derrotar a Gryffindor significa derrotar a Harry Potter. ¿Qué orgullo sería eso? Además, recuerda que te voy a comprar una Nimbus 2000. No se lo digas a tu madre. Después de hablar, el mago de mediana edad miró hacia la cocina y luego le guiñó un ojo al chico. Cedric, que parece ser el mago de sexto año de Hufflepuff que fue asesinado por Pettigrew con la maldición asesina. En el torneo de los tres magos. Escuchando a escondidas la conversación entre padre e hijo desde la ventana, Charlie supo que en esa casa vivía una familia de magos, no de muggles. Así que continuó hasta la casa de al lado. Así, después de aproximadamente una hora de identificación, Charlie finalmente determinó el número de Wizard. En todo el pueblo, de las 28 casas, solo 6 estaban habitadas por magos. Las demás eran todas muggles. Y de estas 6 casas, los magos de 4 de ellas estaban en casa. En 2 de las casas, debido a que había escobas voladoras, libros de magia y otros objetos, se pudo confirmar que también eran casas donde los magos, pero sus dueños no se encontraban en ese momento y se desconocía si regresarían por la noche. Entre los magos que vivían en el pueblo, Charlie conocía al mago. De 2 de las familias. El primero fue el padre y el hijo desde el principio. Como uno de los campeones del torneo de los tres magos, Charlie sin duda tenía alguna impresión de Cedric. El segundo caso fue el de un padre y su hija. El padre se llamaba Xenopilius Lovegor, redactor jefe de la revista del mundo mágico El Quisquilloso, y la hija se llamaba Luna Lovegor, que tenía la misma edad que Ginny y entraría en Hogwarts. Después de que comenzaran las clases. En cuanto a los magos de las 2 casas restantes, Charlie no los conocía. Pero no importaba. Todos eran magos adultos. Adultos y deberían poder proporcionarle bastante experiencia. Después de confirmar la ubicación de las casas de los magos y el número que podía noquear, Charlie regresó al huerto. En ese momento, en la ladera junto al huerto, Harry, Ginny, Ron y los hermanos Weasley estaban montando sus escobas voladoras, usando las manzanas recién recogidas como un Quidditch para practicar pases.
Sí, esto incluía a Ginny, porque ella también era una fanática del Quidditch. Incluso cuando era muy pequeña, robaba descaradamente la escoba voladora de sus hermanos. De sus hermanos de la casita de piedra para jugar con ellas. Efectivamente, ella era digna de ser la futura esposa de Harry. No solo lo admiraba desde la infancia, sino que también compartía las mismas aficiones que él. Y Alice y Hermione obviamente no tenían mucho interés en el partido de Quidditch. Las dos dejaron la cesta de fruta que habían recogido en el suelo y, mientras veían a Harry y a los demás jugar al Quidditch, se susurraron entre ellas algunos secretos privados. Capítulo 151. Rango 10, función de fusión de linaje. Tercera actualización, a las 3 de la madrugada, sentado en una silla en la habitación del cuarto piso, Charlie detuvo su cultivo del sonido del trueno del tigre leopardo y abrió lentamente los ojos. Al ver a Alice y Hermione durmiendo plácidamente abrazadas, Charlie se acercó de puntillas para arroparlas con la manta que habían quitado, luego abrió silenciosamente una rendija en la ventana y salió sigilosamente. Espada, ven. Sacó la gran espada de hierro de su chaleco de gato, la lanzó al aire, dio un grito suave y saltó sobre ella. Con su cola, lanzó un encantamiento de desilusión para ocultarse a sí mismo y a la gran espada de hierro en la oscuridad, luego dirigió la espada y voló hacia las casas donde vivían los magos del pueblo. Su primer objetivo fue la familia Diggory. Cedric estaba en su tercer año, así que no lo tocaría. Su objetivo eran los padres de Cedric, el señor y la señora Diggory. Especialmente el padre de Cedric, Amos Diggory. Como mago que trabajaba en el Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia, la fuerza de Amos probablemente no era demasiado mala, y los puntos de experiencia obtenidos tras dejarlo inconsciente tampoco deberían ser demasiado bajos. Al llegar a la azotea de la casa de los Diggory, Charlie tenía la intención original de usar Alohomora para entrar, pero descubrió que las puertas y ventanas estaban protegidas por un encantamiento anti-Alohomora. Sin embargo, esto no supuso un gran problema. Con una ráfaga de fuerza interna, rompió el pestillo de la ventana y se coló fácilmente dentro. La familia Diggory estaba compuesta únicamente por 3 personas, a diferencia de la familia Weasley, que necesitaba muchas habitaciones, por lo que se trataba de un apartamento estándar de 2 dormitorios. Cedric dormía en el dormitorio secundario, y el señor y la señora Diggory en el dormitorio principal. Temiendo que las fluctuaciones mágicas despertaran al señor y la señora Diggory, Charlie no usó magia al entrar en el dormitorio principal. En cambio, confiando en su ahora magnífico control corporal, se deslizó por el hueco debajo de la puerta del dormitorio principal. Aún así, cuando apareció sobre la cabeza de Amos y se preparó para atacar, el hombre pareció presentir cierto peligro, y sus párpados se crisparon como si estuviera a punto de despertar. Por supuesto, antes de que pudiera abrirlas, Charlie ya le había presionado rápidamente la pata de gato contra la frente, y no perdonó a la señora Diggory, que estaba a su lado. Tras dejar inconscientes a ambos, Charlie revisó su panel de atributos. Había obtenido un total de 15 puntos. Amos aportó 9 y su esposa 6. No está mal, un poco más de lo que había imaginado originalmente. De hecho, a través de tantos ataques furtivos, Charlie había descubierto que el mago adultos generalmente tenían cierta capacidad para detectar el peligro, muy parecida a como la gente común tiene un sexto sentido. Si miras fijamente a alguien, aunque no te esté mirando, puede que lo perciba y, de forma subconsciente, se gire para mirarte. Y algunos guerreros que a menudo se encuentran al borde de la vida y la muerte, incluso esquivarán subconscientemente cuando les apunten con un arma desde la distancia. Esto se debe a que años de combate han hecho que su energía mental mucho más que la de una persona promedio. En cuanto a los magos, su energía mental es naturalmente más fuerte, especialmente después de la edad adulta, cuando su energía mental se vuelve excepcionalmente poderosa, lo que hace que su advertencia de peligro sea incluso más fuerte que la de aquellos guerreros que caminan al borde de la vida y la muerte. Pero esta fuerza no es invencible. Como mínimo, con la velocidad actual de Charlie, incluso si un mago percibe algo, aún puede dejarlo inconsciente antes de que despierte por completo. Tras acabar con la pareja Diggory, el siguiente objetivo de Charlie fue Xenopilius Lovegor, que había perdido a su esposa. Gracias a la fuerza de Charlie, todo el proceso transcurrió sin problemas. Xenopilius aportó 8 puntos de experiencia, uno menos que Amos. Parece que la fuerza de este editor de revista no es tan grande como la fuerza general de un ministerio de magia. Sin embargo, aún así, permitió que sus puntos de experiencia de personaje finalmente llegaran a 100, lo que le permitió subir de nivel con éxito hasta el rango 10.
En su cuerpo apareció una corriente más cálida y potente de lo habitual, lo que hizo que su cuerpo de gato fuera 2 puntos más fuerte que antes. Al salir de la habitación y regresar al tejado, Charlie no continuó hacia las casas de los otros pocos magos, sino que abrió su panel de atributos. Efectivamente, su panel de atributos había sufrido nuevos cambios. Nombre: Charlie, rango 10, raza: gato, gato fantasma, edad: 3 años, juvenil, experiencia: 00, 100, magia: 200, talento de linaje: fantasma, se desbloquea después de alcanzar la madurez. Cuando se activa, la velocidad se duplica, consume 10 de magia por minuto, puntos de habilidad. 1. Puede forzar directamente que una habilidad aumente un nivel. Habilidades: fusión de linaje desbloqueado. Necesitas seleccionar una criatura de la misma especie para que la fusión de linaje continúe subiendo de nivel y entre en la etapa de madurez. Después de la fusión de linaje, puedes realizar la transformación de forma y usar el talento de linaje de la criatura fusionada. Tras subir de nivel, además de obtener 40 puntos de magia y 1 punto de habilidad, la última línea del panel de atributos mostraba sorprendentemente una nueva función: fusión de linaje. Según la indicación anterior, si quería seguir subiendo de nivel, debía realizar la fusión de linaje. Tras la fusión de linaje, no solo alcanzaría la edad adulta y podría usar el talento de linaje innato del gato fantasma, sino que también podría transformar su propia forma, es decir, podría transformarse en la forma de la criatura fusionada. Y podría usar el talento de linaje innato de la criatura fusionada. Así como su talento como gato fantasma es duplicar su velocidad, si el talento de linaje innato de la criatura fusionada es la invisibilidad, entonces él también podría volverse invisible. Al ver esta nueva función añadida al panel de atributos, Charlie se sintió gratamente sorprendido y algo desconcertado. ¿A qué se refiere exactamente criatura de la misma especie? ¿Significa cualquier criatura mágica, o debe ser necesariamente una criatura mágica felina? Si se tratara de una criatura mágica, huelga decir que dirigiría inmediatamente la gran espada de hierro al bosque prohibido para encontrar al dragón Norbert. De esa forma, podría transformarse en una poderosa forma de dragón, con la poderosa habilidad de escupir fuego. Sin embargo, Charlie creía que criatura de la misma especie probablemente no se refería a todas las criaturas mágicas. Lo más probable es que se refiriera a criaturas mágicas felinas. Aún así, seguía siendo una función extremadamente poderosa. Porque en el mundo mágico hay bastantes criaturas mágicas felinas poderosas. Si pudiera obtener su linaje para fusionarse con él, sin duda aumentaría enormemente su fuerza. El problema es que el panel de atributos no explicaba cómo realizar la fusión de linaje. ¿Podría ser que tenga que beber su sangre? Tras reflexionar un poco, no llegó a ninguna conclusión fiable. Charlie pensó que sería mejor esperar a que Alice regresara con él en un par de días, e ir entonces al bosque prohibido para investigarlo allí mismo. Antes de regresar a la madriguera, Charlie noqueó a otro mago. Efectivamente, tal como indicaba el panel de atributos, al no haber fusión de linaje, sus puntos de experiencia no aumentaron en absoluto. Durante este tiempo, intentó añadir ese punto de habilidad a transfiguración, pero al final fracasó. Calculó que todo el conocimiento de transfiguración que había adquirido previamente se había consumido durante la última gran actualización de transfiguración. Para superar los límites de transfiguración, aún necesitaba acumular una gran cantidad de conocimiento relacionado con esta habilidad. Finalmente, lo pensó bien. Subir de nivel era bastante difícil ahora, así que guardar un punto de habilidad para emergencias no era mala idea. No había necesidad de apresurarse a usarlo. En caso de encontrarse con alguna situación peligrosa en el futuro, ese punto de habilidad sería una buena carta de salvación. Capítulo 152 Zou, Rato Wampus, Rato Espíritu Magda. Alice, Hermione y Charlie, 2 humanos y un gato, se quedaron en casa de Ron durante 3 días. Durante estos 3 días, Alice y Hermione lo pasaron de maravilla. Hicieron picnic y exploraron el bosque cercano. De la madriguera con Harry, Ron, Ginny y los gemelos Weasley, jugando a diversos juegos propios del mundo mágico. Aunque no podían lanzar encantamientos, en la casa de los Weasley aún había muchos objetos mágicos interesantes. Había utensilios de cocina encantados con amuletos de activación que podían lavar los platos por sí solos, así como escobas, fregonas y trapos que podían limpiar las habitaciones de forma autónoma. Había un reloj de pared con una sola manecilla, comparable a un asistente inteligente, capaz de recordarles que hiervan el té, den de comer a las gallinas o van a llegar tarde.
Había una radio grande especial que podía transmitir noticias del mundo mágico, y un reloj especial que podía mostrar la ubicación y el estado de cada miembro de la familia. También estaba la señora Weasley. El espectacular proceso de cocina de usando magia, que parecía un auténtico espectáculo de magia y acrobacias, así como los maravillosos electrodomésticos que el señor Weasley había improvisado combinando magia y tecnología. Incluso Charlie, cuando los veía a veces, tenía que elogiar en secreto a Arthur. Era verdaderamente un gran inventor en el mundo mágico. Finalmente, después de acordar encontrarse en el Callejón Diagon en 2 semanas para comprar los libros de texto para el inicio del año escolar, Alice abrazó a Charlie. Y Hermione siguió al señor Weasley para coger un puñado de polvos Flu y entraron en la chimenea uno a uno, saliendo de la cabina telefónica en el Ministerio de Magia. Charlie vio inmediatamente a Román y al señor Granger charlando al borde de la carretera. Ayer, Alice y Hermione ya habían usado la lechuza de Ron. Errol. Para enviar cartas a Román y al señor Granger, avisándoles de que debían venir a Londres esta tarde a recoger a las 2 chicas. Resulta que el pobre Errol, nadie sabía qué había pasado durante el reparto, regresó con algunas plumas chamuscadas. Ron sospechaba que podría haberse estrellado contra la cocina de alguien. Después de abrazar y despedirse de Hermione con la mano, Alice sostuvo a Charlie. Y se sentó en el coche de Román, comenzando a charlar con él sobre su agradable experiencia en casa de Ron. Ahora, gracias a los esfuerzos y la sincera dedicación de Román, Alice había aceptado gradualmente en su corazón a este padre repentino y poco generoso, y a veces compartía sus experiencias con él. En este momento, Charlie, acostado en Alice los brazos comenzó a pensar en el tema de su fusión de linaje. Tampoco había estado ocioso estos últimos 3 días. Había hojeado los libros sobre criaturas mágicas que guardaba en su chaleco de gato. Ahora supuso que las criaturas de la misma especie mencionadas en su panel de atributos probablemente se referían a criaturas mágicas felinas. Por lo tanto, examinó a la mayoría de los felinos. Criaturas mágicas felinas registradas en los libros y finalmente encontró 3 tipos de criaturas mágicas felinas que le parecieron más adecuadas y útiles. La primera, por supuesto, es la poderosa criatura mágica del este, el Zou. Esta criatura mágica felina tiene un tamaño comparable al de un elefante, una cola tan larga como la de una pitón gigante y garras y dientes extremadamente afilados. Su capacidad de combate cuerpo a cuerpo es súper fuerte. Incluso un dragón, si no escupiera fuego, probablemente tendría dificultades para vencerlo. Incluso si Charlie lanzara un engorgio de nivel 10 sobre sí mismo, su tamaño solo sería comparable al de un Zou. Sin embargo, si pudiera realizar una fusión de linaje con un Zou y transformarse en la forma Zou, y luego lanzar un engorgio de nivel 10 sobre sí mismo, realmente sería capaz de aplastar a un dragón solo en términos de tamaño, y su habilidad de combate cuerpo a cuerpo mejoraría enormemente. La clave es que la resistencia mágica del Zou no es algo que su actual gato fantasma no es algo con lo que se pueda comparar. La amenaza de los hechizos de mago para él se reduciría enormemente. La desventaja, sin embargo, es que su talento se superpone en cierta medida con el talento del gato fantasma. El Zou talento de linaje de él es recorrer 1000 millas al día, que también es un talento de velocidad. Además, su tamaño es demasiado grande para ocultarlo, y se convertiría en el centro de atención en el momento en que apareciera. La segunda es la criatura mágica de los Estados Unidos, el gato Wampus. Su tamaño corporal es similar al de un puma o un jaguar, y tiene 6 patas. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo es excelente, pero aún es mucho peor que la de un Zou. Su talento es muy útil para Charlie porque posee una energía mental extremadamente fuerte, por lo que puede usar hipnosis y legilimencia contra sus enemigos. Ni siquiera los magos son inmunes a ella, y puede usar su mente directamente para transmitir algunos de sus propios pensamientos. Sin embargo, debido a su fuerte espíritu e inteligencia, aún no puede ser domesticado por el mago. Por lo que casi nunca se le ve en el mundo mágico. El gato Wampus es también el símbolo totémico de la casa Wampus en la escuela de magia y hechicería de Ilvermorny. La tercera es la criatura mágica de Francia. La gata espíritu Magda. En su estado normal, su tamaño es similar al de un gato común. Cuando se enfada, aumenta de tamaño, pero no es particularmente grande, más o menos del tamaño de un perro de pueblo. Su capacidad de combate cuerpo a cuerpo es promedio, pero su talento de linaje es poderoso. Puede dividirse en varias partes, llegando a dividirse en docenas de sí mismo para rodear y atacar a los enemigos.
Sirve como seguridad para el Ministerio de Magia francés y entrega documentos a tiempo parcial para los magos del ministerio. Zou, poderosa habilidad de combate. Gato Wampus, poderosa capacidad mental. Magda Spirit Cat, poderosa capacidad de supervivencia. Estos tres felinos tienen cada uno sus propias características y son las mejores opciones para su linaje. Fusión en este momento. Sin embargo, lo que le causaba dolor de cabeza era que estas tres criaturas mágicas eran poderosas, pero no tan comunes como el gato fantasma y el Kneazle. Incluso si ibas al callejón Diagon y el callejón Nocturne, no se las podía encontrar. En ese momento no tenía ni idea de lo que era el Zou, pero había oído a su hermana mayor mencionar que el magizólogo Newt Scamander había salvado una vez a un Zou de un circo. Quizás después de que empiecen las clases, podría preguntarle a Dumbledore. El gato Wampus vive en los montes Apalaches, en el este de Estados Unidos. Sin embargo, según se sabe, esa cordillera tiene 3.200 kilómetros de largo y entre 130 y 560 kilómetros de ancho. Encontrar al raro gato Wampus en su interior no sería tarea fácil. El único cuya ubicación está confirmada actualmente y es fácil de encontrar es el guardia de seguridad fijo del Ministerio de Magia francés, el gato espiritual Magda. Así que, después de regresar esta vez, antes de que comiencen las clases, planeó ir a Francia para ver si podía colarse en el Ministerio de Magia francés y luego sacarle algo de sangre a esa gata espiritual Magda. Por supuesto, antes de eso, tuvo que regresar al bosque prohibido una vez. Tal vez el mismo tipo en el panel de atributos no se refería solo a criaturas mágicas felinas. Si ese fuera el caso, simplemente se fusionaría con un linaje de dragón. Puede volar, posee un cuerpo físico poderoso y puede escupir fuego. Si no fuera por su falta de inteligencia y sus instintos animales, los magos no serían rival para ellos. Por la noche, alrededor de las 8 o las 9, después de regresar al orfanato Strong y terminar de cenar con Alice y los demás, Charlie, transformado en gato, subió al tejado. Cuando oscureció por completo, sacó la gran espada de hierro de su chaleco de gato y voló hacia el bosque prohibido montado en la espada. Fue entonces cuando se puso de manifiesto la ventaja de que la gran espada de hierro no consumiera poder mágico. Si utilizara el encantamiento de invocación de aves, con su poder mágico actual, no sería capaz de volar una distancia tan larga montado en un águila de plumas negras. Lo único un poco malo fue que era muy tarde y el viento era bastante fuerte. Capítulo 153. Maullido chupasangre. Viajando a la velocidad más rápida de la gran espada de hierro, Charlie finalmente llegó a las alturas del bosque prohibido antes del amanecer. Sin embargo, fue precisamente debido a esta experiencia que Charlie comprendió por qué los magos inventaron varios métodos de viaje de larga distancia como polvos flu, aparición y los trasladores. Eran realmente lógicos. De pie sobre una espada voladora y volar a gran altitud durante 5 o 6 horas seguidas no fue, sin duda, una experiencia muy agradable. Al principio, atravesar el viento y mirar hacia la tierra resultaba bastante refrescante, pero después de un tiempo, inevitablemente se volvió un poco monótono y aburrido. Fundamentalmente, permanecer de pie sobre la gran espada de hierro sin moverse durante 5 o 6 horas también resultaba incómodo. Aunque el cuerpo de Charlie era fuerte y no sentía demasiado dolor, seguía experimentando una sensación de agotamiento mental. Sobre todo porque se encontró con una tormenta eléctrica a mitad de camino. Con relámpagos y truenos retumbando, no se atrevió a volar demasiado alto. Después de todo, su gran espada de hierro no la protegía de los rayos. Si le caía un rayo, las cosas se pondrían feas. Podría acabar con la espada destruida y el gato muerto. Rugido. En lo profundo del bosque prohibido, Norbert vio aparecer en el cielo la familiar gran espada de hierro, y a Charlie de pie sobre ella. Inmediatamente desató un poderoso dragón. Y extendió sus alas para recibirlo. El tamaño de Norbert ya no estaba lejos del de un adulto. Ya no distaba mucho del de un dragón. Especialmente después de extender sus alas y alzar el vuelo, podía infundir en la gente una poderosa sensación de opresión, como si nubes negras se cernieran sobre la ciudad, amenazando con destruirla. Miau, 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 está bien, deja de frotarte contra mí. Si sigues frotándote, me vas a tirar. En pleno vuelo, Charlie se aferró con fuerza a los 4 anillos de la espada voladora, porque si no se sujetaba, el dragón de Norbert lo derribaría de la gran espada de hierro. Tras tranquilizar a Norbert, Charlie no se demoró demasiado. Tomó la gran espada de hierro, sacó una botella de cristal de su chaleco de gato y se dirigió al lugar donde se encontraba la garra de dragón de Norbert. Norbert, no te muevas, voy a tomar un poco de tu sangre para usarla. Norbert.
10 minutos después, Norbert se lamía la pequeña herida de su garra, mirando a Charlie con expresión resentida. Está bien, eres tan grande, ¿qué importa un poco de sangre? Aquí tienes. Charlie hizo que la acromántula cercana cazara un jabalí salvaje del bosque, luego usó un hechizo de transfiguración para convertirlo en una cabra asada y se la arrojó a Norbert. Al ver su cabra asada favorita, Norbert dejó de lamer inmediatamente la pequeña herida que ya había empezado a cicatrizar y comenzó a comerse la cabra asada con gusto. Norbert había comprendido claramente el principio de que al bebé que llora se le da la leche en sus interacciones con Charlie. Sin prestarle ya atención a Norbert, Charlie enroscó su cola alrededor de la botella de cristal y comenzó a estudiar cómo realizar la fusión de linaje. Primero, con cuidado metió su patita en la botella de cristal, tocó suavemente la sangre de dragón y luego abrió su panel de atributos. Para comprobar la situación, no hubo cambios en el panel de atributos. Obviamente, este método no era la forma correcta de hacerlo. La fusión de linaje. Luego, intentó dar un toque con el pincel. Sangre de dragón en la frente y en varias partes del cuerpo, pero el resultado seguía sin ser ningún cambio en el panel de atributos. No mostraba ningún cambio. ¿De verdad es necesario ingerirlo para que tenga una reacción? Finalmente, desesperado, no tuvo más remedio que usar su lengua para lamer al dragón que había en la botella de cristal con la lengua, para luego tragársela. Después de tragar, su cuerpo no sufrió ningún cambio, pero finalmente hubo algunos cambios en el panel de atributos. En la columna fusión de linaje del panel de atributos, apareció una línea de texto adicional. La sangre de un organismo de una especie diferente no puede fusionarse. Busque sangre de la misma especie que el huésped para realizar la fusión. Al ver esta nueva línea de texto, Charlie finalmente suspiró aliviado. Aunque no pudo fusionarse con el linaje del dragón, al menos conocía el método correcto para la fusión de linajes. La próxima vez, siempre que encontrara la sangre adecuada, podría fusionarse con éxito y hacer una fusión sin problemas. Avance sin problemas. Sin embargo, usar la bebida de sangre para realizar Bloodline la fusión era bastante simple y directo, aunque no muy civilizado. Si alguien lo viera bebiendo la sangre de otras criaturas mágicas en el futuro, incluso podría ser confundido con un maullido con linaje vampírico. ¿Maullido vampiro? Recuperó algo de sueño en el bosque prohibido, comió algo y esperó hasta que el cielo se oscureció gradualmente antes de volver a ordenar el gran espada de hierro que ascendiera y comenzar su viaje de regreso. ¿Por qué no elegí regresar durante el día? Fue principalmente por seguridad. Aunque volar la gran espada de hierro durante el día era más cómodo, Charlie tenía miedo de ser descubierto por los muggles. El encanto de la desilusión podía ocultar la figura de Charlie y la gran espada de hierro mediante un principio similar al de un camaleón, pero como alguien que había vivido en la era moderna durante más de 20 años, comprendía que incluso en estos 90, las capacidades tecnológicas de no se debían subestimar sociedad muggle. El encantamiento de desilusión no era un encantamiento de invisibilidad, después de todo. Si no tenía cuidado, aún sería muy fácil que algunos de los muggles lo detectaran. Equipos de vigilancia de alta tecnología, de si se tratara de un mago normal, no sería gran cosa, porque las altas esferas humanas conocían la existencia de magos. Al final, solo se trataría de notificar al Ministerio de Magia y al Ministerio de Magia. Enviaría a un mago para modificar sus recuerdos. Pero él no era un mago normal. Un gato fantasma pisando una gran espada de hierro que volaba por el cielo. Si esto fuera descubierto por equipos humanos de alta tecnología y transmitido al Ministerio de Magia, el mago, del Ministerio de Magia, estarían muy confundidos, ¿verdad? Eso no le convendría en absoluto. La clave era que él también era un gato que había estado en el mundo mágico. Tenía cierto grado de fama. Sin embargo, afortunadamente, el tiempo esta noche fue bueno, a diferencia de la tormenta eléctrica de anoche. Después de un largo período de cabalgatas con espada, Charlie regresó con éxito a Orfanato Strong. Temprano a la mañana siguiente, ¿qué, Charlie, vas a hacer? ¿Francia? En la sala de estar del Orfanato Strong, Alice miró a Charlie con una expresión de asombro. Charlie acababa de regresar del bosque prohibido la noche anterior. ¿Por qué iba a ir a Francia de nuevo hoy? Esto era demasiado repentino. Y Francia estaba tan lejos, era otro país. ¿Cómo no iba a estar sorprendida Alice? El repentino anuncio de Charlie. Tengo algunas cosas que hacer. Esta vez puede que me lleve un poco más de tiempo, pero debería poder volver antes de que empieces las clases. Charlie escribió en el aire con su cola. Solo quedaban 6 meses para que empezaran las clases.
Tenía que encontrar la ubicación del Ministerio de Magia francés en esos 6 meses, infiltrarse en él y conseguir la sangre de esa Magda Spirit Cat. No era una tarea fácil, así que, por supuesto, tenía que partir cuanto antes. ¿Qué tal si voy contigo? Alice, preocupada. No es necesario, no es un asunto peligroso. Y como estudiante de Hogwarts, aunque no seas mayor de edad, no puedes cruzar fronteras a tu antojo. Charlie negó con la cabeza. Si un mago quería ir a otro país por negocios, primero tenía que obtener el consentimiento del Ministerio de Magia de su país y registrarse con antelación en el Ministerio de Magia del país de destino antes de poder viajar oficialmente. Los trámites eran bastante engorrosos. El problema era que Alice era solo una joven maga de primer año. Llevarla a Francia no serviría de nada, y no sería tan conveniente como que él actuara solo. Capítulo 154. Rumbo a Francia, tercera actualización. Entonces le pediré a papá que te acompañe, es mugle, así que no necesita registrarse. Alice lo pensó, pero aún así lo sugirió, sintiéndose algo incómoda. Román tiene sus propios asuntos que atender, y precisamente por ser mugle, algunas cosas le resultarían bastante inconvenientes. No se preocupe, no hay ningún peligro. Solo tengo que recoger algunas cosas. Si se da prisa, podría estar de vuelta en menos de una semana. Charlie la consoló de nuevo. Tras arreglar las cosas con Alice, Charlie llegó sigilosamente a la estación de tren de Green Town convertido en gato. A plena luz del día, no optó por volar en su gran espada de hierro, ni tampoco invocó al águila de plumas negras, prefiriendo en cambio el transporte mugle, que le ahorraba tiempo, esfuerzo y comodidad. El tren. Tras la experiencia de volar ayer en la gran espada de hierro, Charlie se dio cuenta de que, a veces, el transporte mugle era bastante bueno. La distancia entre Green Town y París, Francia, si volara hasta allí en la gran espada de hierro, sin duda sería un proceso ingrato, y no sabía dónde estaba ningún traslador que pudiera llevarlo hasta allí. Así que, tras pensarlo bien, era mejor usar el transporte mugle, que era más cómodo. La clave residía en que, al utilizar el transporte mugle, no solo podía evitar consumir su propia magia, sino que también podía comer, beber y dormir bien para reponer la energía que había consumido la noche anterior. Al llegar a la estación de tren de Green Town, Charlie se lanzó un encantamiento de desilusión, esquivando fácilmente al revisor de billetes, colándose con éxito en el tren a Londres y luego encontrando directamente un lugar vacío para cultivar el sonido del trueno tigre leopardo y recuperar el sueño. Tras llegar a Londres al mediodía, encontró un sitio para comer abundantemente, perdió algunos kilos y siguió utilizando el encanto de la desilusión para colarse en un autobús del aeropuerto, llegando así al aeropuerto de Londres. Tras deambular un rato por el aeropuerto, encontró rápidamente un avión que despegaría hacia París, Francia, en 1 hora. Luego, de forma muy descortés, continuó usando el encantamiento de la desilusión para colarse en el avión y, para su sorpresa, se encontró con un conocido en ese avión. Era esa policía rubia, Elsa, que tenía la personalidad de una temeraria. Sin embargo, Charlie no interactuó en absoluto con esta policía durante el vuelo. Su objetivo esta vez en Francia era la gata espiritual Magda en el Ministerio de Magia francés, y no tenía intención de causar más problemas. En cuanto a si esta policía iba a París por asuntos personales o profesionales, eso no tenía nada que ver con él. Sin embargo, poco después de bajar del avión, él mismo desmintió esta decisión. Podría decirse que fue una bofetada en la cara. Porque después de bajar del avión, de repente se dio cuenta de que había un problema. Maldita sea, él no sabía francés, y tampoco sabía leer francés. Había aprendido inglés desde que iba a la escuela. Aunque sus calificaciones eran promedio, tenía una base sólida. Más tarde, se quedó en Estados Unidos para participar en combates de boxeo ilegales, lo que le permitió perfeccionar aún más sus habilidades. Al menos en lo que respecta a la comprensión auditiva y la escritura básicas, no tenía ningún problema. Así pues, tras reencarnar en Gran Bretaña, no hubo obstáculos en cuanto al idioma. Por supuesto, existían algunas diferencias entre el inglés británico y el inglés americano, pero después de adaptarse durante los últimos 2 años, ya estaba acostumbrado. Pero no tenía ni idea de francés. Cuando iba al colegio, no le enseñaban francés. Por lo tanto, después de bajar del avión y ver a los extraños personajes y el idioma desconocido en el aeropuerto, Charlie se quedó estupefacto. Aunque ocasionalmente podía ver señales de tráfico con inscripciones en inglés en el aeropuerto, todavía estábamos en los años 90 y la señalización en inglés no era muy detallada.
Quizás apenas pudo encontrar el autobús del aeropuerto a la ciudad basándose en las señales de tráfico, pero una vez en la ciudad, ¿cómo encontraría la ubicación del Ministerio de Magia francés? Si la sede del Ministerio de Magia francés estuviera construida cerca de un edificio relativamente famoso, como un edificio emblemático como la Torre Eiffel, sería relativamente fácil de encontrar. Mientras sobrevolara París en círculo con su gran espada de hierro, debería poder encontrarla fácilmente. Pero en su recuerdo, no parecía haber sido así. Si no recordaba mal, la entrada al Ministerio de Magia francés parecía estar construida bajo una pequeña plaza llamada Plaza Furstenberg. En un París tan grande, para un gato que no podía entender, no podía leer y no podía hablar, encontrar una pequeña plaza llamada Plaza Furstenberg, esto parecía un poco difícil, miau. Así que, tras pensarlo bien, decidió que aún tenía que ocuparse de Elsa, la policía a la que había conocido una vez y que sabía algo de él. En el peor de los casos, podían ayudarse mutuamente. Si la policía estaba en misión oficial, él simplemente la ayudaba. De todos modos, para él no era demasiado difícil. Tras tomar la decisión, Charlie dejó de tener dudas sobre la dirección que debía tomar y persiguió directamente a la policía que se había alejado, siguiéndola en silencio. Desde el último robo, Roman había ascendido a Elsa de agente de policía ordinaria a sargento. Sin embargo, Elsa no estaba muy contenta con esto, porque siempre había tenido una duda en su corazón. Es decir, ¿cómo murieron exactamente esos ladrones? Además, ¿tenía algo que ver con aquel gatito de cola larga que llevaba un chaleco rojo? Por lo tanto, tras ser dada de alta del hospital, recuperó específicamente los informes de la autopsia de esos ladrones y los examinó detalladamente. Y también descubrió algunos problemas extraños en esos informes de autopsia. En primer lugar, había 4 ladrones en total, y la causa de muerte de 3 de ellos fue un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente, que les provocó una fractura de cráneo. Pero en el autobús escolar del jardín de infancia, a excepción de algunos rifles y pistolas de los ladrones, no se encontró ningún objeto contundente capaz de aplastar un cráneo. El informe de la autopsia del cuarto atracador fue aún más extraño. Decía que había muerto de un infarto de miocardio repentino y que no se habían encontrado lesiones externas. Lo miraras por donde lo miraras, no parecía que se tratara de 4 ladrones que murieron por conflictos internos debido a un reparto desigual del botín. Por alguna razón, en su interior siempre sintió que las cosas no eran tan sencillas como decía Roman. Y precisamente por esto, fue específicamente al orfanato Strong en Greentown, con la intención de encontrar de nuevo a aquel gato de cola larga que llevaba un chaleco rojo. Después de todo, en aquel entonces, el jefe Roman le había pedido que enviara al gato a esa dirección. Y esta vez, sí que encontró algunas pistas. Sabía que el gato de cola larga con chaleco rojo se llamaba Charlie, y que era la mascota de una niña llamada Alice en el orfanato Strong. En ese momento, ni la niña ni el gato estaban en el orfanato. Se habían ido a una escuela desconocida en Escocia. Por supuesto, ese no era el punto. La cuestión era que descubrió que esa chica llamada Alice era en realidad la hija del jefe Roman, y que el jefe Roman había comprado recientemente una casa en Greentown. Sin embargo, su investigación de los informes de la autopsia obviamente no pasó desapercibida para Roman, el jefe de policía. Poco después, Roman la citó para una charla, y tras finalizar la conversación, fue trasladada al Departamento de Policía de Londres debido a su excelente desempeño a lo largo de los años, e incluso ingresó en el Departamento de Investigación Criminal, CID, del Departamento de Policía de Londres. Podría decirse que fue ascendida notablemente. Pero tenía la vaga sensación de que el jefe Roman solo quería trasladarla para que no investigara más el asunto de ese gato. Capítulo 155. Cooperación entre humanos y gatos. Obviamente, Romano fue bastante acertada. Quizás se debió a que comprendía bien la personalidad de Elsa. Debido a la naturaleza adicta al trabajo de Elsa, combinada con sus extraordinarias habilidades, en tan solo medio año en Londres comisaría resolvió varios casos importantes de forma consecutiva. Se ganó el aprecio de sus superiores y fue ascendida de sargento a inspectora de inmediato. Esto la dejó sin energía para preocuparse por aquel gato de antes, e incluso poco a poco lo había olvidado. En esta ocasión, también debido a su excelente desempeño anterior y a su capacidad para hablar 5 idiomas, se le confió una tarea importante y fue enviada a París, Francia, para ayudar a la policía local parisina en la investigación de un grave caso de robo. Tras bajar del avión, la recogió un representante de la comisaría local, un hombre apuesto. Agente de policía de alto rango, la recogió y la llevó a la comisaría.
Después de una breve reunión, la trasladaron a un gran hotel que ya estaba reservado para su estancia. A las 8 de la noche, después de despedirme del apuesto policía francés en el vestíbulo del hotel, Elsa arrastró su cuerpo exhausto hasta su habitación. Tras un largo día de vuelos, viajes en coche, largas reuniones y ceremonias de bienvenida, estaba realmente agotada. Así que, tras entrar en la habitación y dejar su equipaje, se quitó inmediatamente toda la ropa y corrió al baño. Quería darse un buen baño caliente para aliviar su cuerpo cansado. Una hora después, sintiéndose como si hubiera renacido, Elsa, tarareando una alegre melodía británica, salió del baño envuelta en una toalla blanca, secándose su cabello rubio recién lavado que aún olía a lavanda. Sin embargo, cuando se acercó a la cama y estaba a punto de sentarse, se quedó paralizada de repente. ¿Gato? Un gato de cola larga, algo familiar, que lleva un chaleco rojo para gatos. Apareció en el sofá frente a ella. Elsa dejó la toalla con la que se secaba el pelo, se frotó los ojos y volvió a mirar el sofá. No, no se había equivocado. Efectivamente había un gato en el sofá, igualito al gato de cola larga que llevaba un chaleco rojo. Rojo de hacía medio año. Pero ¿cómo era posible? Ahora estaba en Francia, no en Gran Bretaña, ni en Surrey. ¿Cómo podía aparecer ese gato allí, y encima en su habitación? Elsa empezó a dudar de la realidad. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la hizo dudar aún más de la realidad. El gato de cola larga que estaba en el sofá levantó su pata enguantada de blanco y la saludó de una manera muy humana, como si la estuviera saludando, y entonces una línea de texto llameante apareció lentamente en el aire. Buenas noches, Elsa. Tras decidir pedirle ayuda a Elsa para encontrar la entrada a la sede del Ministerio de Magia francés, Charlie la había estado siguiendo en secreto usando el encantamiento de la desilusión, y así había conseguido que la policía lo llevara a París. Sin embargo, desde que Elsa subió al coche patrulla tras salir del aeropuerto, la policía francesa la acompañaba, por lo que a él le resultaba difícil hablar con ella. No fue hasta que regresaron al hotel por la noche que Elsa finalmente tuvo algo de tiempo libre. Pero justo cuando él se reveló, Elsa se desnudó rápidamente y corrió al baño, sin dejarle otra opción que tumbarse en el sofá cercano y esperar en silencio. Sin embargo, para ser justos, a veces ser un gato tenía sus ventajas. Al menos, no se había perdido ningún espectáculo visual. Pero si tuviera que elegir, seguiría prefiriendo ser humano, no gato. Al fin y al cabo, no podía encontrar una gata con la que reproducirse. Al ver a Elsa, envuelta en una toalla de baño, con cara de estupefacción, Charlie continuó escribiendo con su cola. Hace medio año te salvé en el autobús escolar del jardín de infancia. Deberías acordarte, ¿verdad? ¿De verdad fuiste tú quien mató a esos 4 ladrones aquel día? En ese momento, Elsa se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando y exclamó. Román me contó que me investigaste, así que debiste haber adivinado algunas cosas. Sí, maté a esos 4 ladrones. Continuó escribiendo Charlie. Como agente de policía que había vivido situaciones de vida o muerte en numerosas ocasiones, la fortaleza mental de Elsa era mucho mayor que la de una persona promedio. Aunque el misterioso fenómeno que se presentaba ante ella desafiaba la lógica y no lograba comprenderlo, rápidamente se tranquilizó y pudo comunicarse con Charlie con normalidad. Esta fue también la razón por la que Charlie decidió cooperar con Elsa, en lugar de buscar a cualquier persona al azar en París que entendiera inglés. Para empezar, ya había conocido a Elsa y tenía una impresión bastante positiva de esta agente de policía. Además, sabía que su fortaleza mental y sus habilidades en general no estaban nada mal. Si se tratara de una persona común y corriente, más tímida, podría haberse desmayado en el acto al encontrarse con una situación tan extraña, y mucho menos se esperaría que ayudara a encontrar el lugar. Parece que sí conoces al jefe Román. Gracias por lo que pasó hace medio año. Tras calmarse, Elsa se sentó en la cama y lo primero que hizo fue darle las gracias a Charlie. Al fin y al cabo, si Charlie no hubiera intervenido hacía medio año, podría haber muerto, y no se sabía cuántos de esos niños habrían sobrevivido. Así que, aunque la situación actual la superaba en cierta medida, aún así le dio las gracias a Charlie en primer lugar. Charlie asintió y, sin andarse con rodeos, expuso directamente su propósito. Solo era un pequeño favor. Vine a verte hoy principalmente para pedirte ayuda con algo. ¿Qué clase de ayuda? Una expresión de confusión apareció en el rostro de Elsa. No entiendo francés, ni puedo leerlo. ¿Podrías ayudarme a encontrar un lugar en París llamado Plaza Furstenberg? Escribió Charlie en el aire. ¿Plaza Furstenberg? Sin problema. Elsa lo pensó un momento.
Parecía no haber oído hablar de ese lugar, pero aceptó de inmediato. Comparado con la deuda de haberle salvado la vida, encontrar alojamiento no era nada difícil. Aunque no conocía bien París, creía que el policía francés que había sido tan atento con ella ese día seguramente la conocería muy bien. Entonces muchas gracias. Después de expresar su gratitud, Charlie cerró los ojos y no dijo nada más. Te llamas Charlie, ¿verdad? ¿Puedo preguntar si eres un extraterrestre? Oh. Al ver que Charlie cerraba los ojos y dejaba de hablar, Elsa preguntó con cautela. Elsa seguía sintiendo mucha curiosidad por saber por qué un gato podía ser tan poderoso y capaz de comunicarse con los humanos. Charlie suspiró. Sabía que aún tenía que contarle algunas cosas a Elsa, de lo contrario podría haber problemas en la etapa final. No soy una criatura alienígena. Debería ser considerada una criatura mágica. Este mundo no es tan simple como imaginas, y los humanos no somos los únicos que poseemos inteligencia. Cuando asciendas a jefe de policía en el futuro, naturalmente aprenderás algunas cosas. Pero antes de eso, es mejor no preguntar demasiado. De lo contrario, incluso si lo averiguas, te borrarán la memoria. Además, no le cuentes a nadie más lo que pasa entre nosotros, ni siquiera a Román. De lo contrario, también te borraré la memoria, aunque no me gusta usar el encanto de la memoria. Criatura mágica. Al oír la advertencia de Charlie, Elsa se sobresaltó y, sin querer, cayó en profundos pensamientos, porque había escuchado mucha información oculta en esas pocas frases de Charlie.